Pues ir al psicólogo es que estás fatal. Muchos psicólogos nos llegan de necesito que me digas ahora qué hacer con la ansiedad. Un buen musulmán, una buena musulmana, no tiene depresión, no tiene por qué preocuparse. O la depresión no existe. ¿Podrías tratar por lo menos de esquematizar cuáles son los síntomas de una depresión? Si la mujer no trabaja, tiene que educar, o sea, cómo funciona. Tiene educar a sus hijos, sobre todo, darle unos valores y tal. Esto va antes que limpiar y cocinar. Esto es lo que nos dice todo el mundo en TikTok todos los días. También me lo dice mi amigo, etcétera, que sí, que tengo que entrenar bien, pero empiezo, estoy 3-4 días motivado, lo dejo y estoy otra vez 6 meses hibernando y vuelvo a mi rutina actual. ¿Cómo podemos generar esa disciplina? ¿Cómo tú has visto este desarrollo de estos roles de pareja y cómo se han ido cambiando? Es verdad que muchos jóvenes que todavía no están casados, la mayoría de los que ves en los comentarios de TikTok, dicen, yo jamás en la vida dejaría que mi mujer trabaje porque prefiero trabajar 5 trabajos. Es que aquí en España a día de hoy... Típica chica que no está casada que te dice yo voy a pedir FASDAC 8.000 euros. Assalamu alaikum y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Última Medina. Hoy estamos en pleno julio caluroso de Madrid y bueno, no hemos comentado entre tú y yo si vamos a hacer descanso, si no vamos a hacer descanso. Aquí trabajamos todos los domingos. De hecho, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado, con lo cual no estamos descansando. Bueno, me has jodido porque pensaba que era domingo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a comentar cosas de, como siempre, al principio de cada episodio, pues comentamos novedades, etcétera. Ya queda menos para la isla, que la tenemos completa. De hecho, ¿cómo llevas el cronograma? Porque te estás ocupando. Hemos dicho que este fin de semana tenemos el cronograma. Bueno, cuando ellos lo vean, probablemente ya haya sido. O sea, el fin de semana de la isla. Probablemente esto lo vean. Estamos grabando a 6 de julio, ¿no? Sí, probablemente antes lo vean a mediados de mes. Vale. Por otro lado, cosas que tengamos que comentar. ¿Tenemos que comentar alguna cosa? No, a ver, yo con ganas de la isla. Tenemos las 2 cámaras ya. Ah, sí, estamos hoy. La imagen que estáis viendo es 100% La Última Medina, O sea, tenemos ahí 2 cámaras nuevas, gracias a los generosos donantes. Uh-huh. Que por cierto, pues es lo de siempre. Si queréis donar, os gusta el contenido, queréis más cosas así, tenéis ahí en la descripción el PayPal. Que el 100% pues eso va a cámaras, luz, micrófono, cosas por el estilo. Y bueno, viajes de invitados, etcétera. Y bueno, también tenéis el Zoco, que es una comunidad privada en la que bueno, podéis estar ahí con nosotros, comentamos los episodios, tenéis detrás de cámaras, podéis hacer preguntas, que por cierto acabo de escribir al Zoco, oye chicos, express, podéis hacer vuestras preguntas y las voy a leer al final, inshallah. ¿Qué más tenemos? La Maktaba, laultimamedina.com la Maktaba, ¿no? Es tienda.laultimamedina.com. Hay que decir que tenemos libros para todo tipo de perfiles, para familias, también para los niños. Tenemos libros también pues de todo tipo de ramas dentro del Islam y algunos de ellos también incluso de historia. Simplemente pues os invito a pasaros por tienda.laultimamedina.com y todo lo que sacamos de ahí lo refinanciamos y pues traemos a los invitados, como os hemos dicho, cubrimos los podcasts. Si os estáis dando cuenta, estamos haciendo cada vez podcasts cada 2 semanas estos últimos podcasts porque teníamos mucha acumulación de trabajo. La idea es que cuanto más recaudamos siempre, pues intentamos pues grabar más del tirón, o también ahora pues las vacaciones seguramente se nos haga más complicado. Y luego vamos a inaugurar una sección que va a ser sorpresa pronto. Estoy sorprendido también. Era lo que hablamos con... Exactamente. Hablamos con... Es una nueva sección que vamos a inaugurar, con lo cual también yo creo que os va a gustar bastante. Y pues nada, vamos hoy con el episodio, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy. Dali, presentación. Nuestra invitada de hoy, tenemos el placer de que ha venido desde muy lejos, ha venido desde nuestra amada Cataluña, bueno, no voy a mencionar tu pueblo por privacidad, voy a decir que es Cataluña. Es psicóloga sanitaria, bastante conocida dentro de la comunidad. ¿Se me escucha, no? Estoy lejos del micro. Bastante conocida dentro de nuestra comunidad, así que la pregunta es la que le hago a todo el mundo. ¿Sabes cuál es la pregunta que suelo hacerle a todo el mundo? Es decir, no se ha visto ni siquiera los episodios. Sí, se los ha visto. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? No lo sé. ¿No tienes helado favorito? O sea, no tengo helado favorito. O sea, ¿pero cuál comes helado y eso? No soy mucho de dulce, por eso no... No, bueno, ¿y tu salado favorito? ¿El salado favorito? Joder, ¿cómo se inaugura una sección aquí? Ostras, no sé. Las pipas. Bueno, está mal. Te hago una pregunta mascarada, la pregunta.
Sí, haz Bueno, una pregunta. hoy es un podcast donde vamos a estar hablando de psicología, vamos a estar hablando de salud mental y hay algo que os tiene bastante preocupados a los psicólogos desde los últimos, yo diría 2016, que se hizo popular, 2015 aproximadamente, que es el tema de los coach. Entonces sé que es una pregunta bastante cargada. Ilham, ¿qué opinas de los coach y qué opinas de el intrusismo que puede llegar a darse por parte de alguna de estas figuras? ¿Crees que es intrusismo o que simplemente los psicólogos y las psicólogas sois unas quejicas y que no sabéis ver que ellos están haciendo el mismo trabajo, lo que pasa que os molesta que ellos no han tenido que nos roben el dinero. hacer poesía, que roben el dinero? No, a ver, yo no estoy en contra del coaching, o sea, me parece necesario en ciertos ámbitos. Lo que creo que es lo que hemos hablado pues varios psicólogos, es lo que nos molesta es el intrusismo, en el sentido de que se traten pues trastornos. Por ejemplo, un coach no puede tratar un trastorno de depresión. Es que incluso podría ser bastante grave, porque imaginemos que una persona pues tiene pensamientos muy negativos, tú no tienes el conocimiento suficiente para guiar a esa persona, y si esa persona acaba tomando una mala decisión, tú no estás registrado en ningún sitio. Uh-huh. O sea, nosotros por ley estamos dentro del colegio de psicólogos, tenemos un número de colegiado, tenemos unos conocimientos, hacemos firmar pues muchos documentos, pasamos pruebas, o sea, hay un gran trabajo detrás que un coach no lo puede hacer. Uh-huh. Entonces, ¿dónde te parece bien que está la barrera ahí de coach? O sea, ¿dónde está la barrera? ¿Hasta dónde tú crees que deberían de...? A ver, yo llegar? No sé, voy a ser sincera, yo no sé hasta qué punto pueden ellos tratar, pero yo desde lo que conozco es, pues, no sé, alguien que está desmotivado, pues ayudarlo a de esto, pues crear rutinas, hábitos saludables, en el ámbito, pues, empresarial, si a alguien pues no le va bien algo, pues darle estas herramientas, estilo de vida, pero más, o sea, lo que es diagnóstico de trastornos mentales, ahí sí que creo que no. Que incluso yo he hablado con alguna coach que a la que ha visto que es algo más importante, me ha enviado un WhatsApp de Ilham, esta persona se tiene que tratar, o sea, yo no puedo tratar. Y a mí me parece muy adecuado eso, porque sabe dónde está su barrera. Igual que yo, como psicóloga, si no trato ciertas cosas, porque no me siento a gusto o porque no tengo mucha experiencia, yo tengo que saber mi límite y decir, mira, yo esto no lo trato, pero puedo ayudarte a encontrar otro psicólogo que creo que sí. Nosotros incluso nos vamos pasando pacientes entre nosotros. O sea, hay que ser primero sincero con cada uno, o sea, dentro, y saber las capacidades. Entonces, por eso decía, no estoy en contra del coaching, pero creo que el límite es, si es enfermedad, trastorno mental, frenar ahí. ¿Y no crees que, porque alguien podría argumentar, no, mira, es que yo he tenido mucha experiencia, yo tengo una depresión, he salido de ella, o he tenido un cuadro de ansiedad, he salido de ella, he leído un montón de ello, he leído un montón sobre la materia, mira, he leído un montón de libros sobre depresión, sobre autoayuda y tal, y yo simplemente lo que hago es transmitir este conocimiento, y es que tengo casos de gente a la que he ayudado y ha sido exitoso, esta gente pues ha salido de su depresión, que es lo que podría argumentar alguien del mundo del coaching. No, o sea, te podría decir que es casi imposible, porque está explicando su experiencia. Al final, primero de todo, la ansiedad y la depresión no siempre tienen el mismo origen. O sea, tiene que primero que investigar todo esto. Entonces, tú por tu experiencia, que no puedes aplicarla, es como querer encajar en el mismo cuadrado todas las personas, que es imposible. Eso acabará petando. Tú puedes llegar a dar una falsa motivación o ayudar durante un tiempo a esa persona, pero no podrás evitar que recaiga en un problema más mayor al cabo de un tiempo, que se rompa esa persona, porque no le has dado herramientas en realidad. Le has dado unas herramientas en cierta situación de su vida bajo tu experiencia. Las lecturas están muy bien. Nosotros también recomendamos lecturas en ciertos momentos, pues, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que esos libros están escritos en general para un amplio público, ¿no? Y en terapia lo que se hace es, primero, se hace la evaluación, ¿no? Que es conocer pues, tu ámbito familiar, ¿no? Tu infancia, si hay algunas patologías, etcétera. Y luego se empieza el tratamiento y se hace personalizado. O sea, depende de todo eso. O sea, porque mucha gente se cree que es la hora de la terapia y ya está. Pero nosotros antes
nos lleva muchas horas de coger tu caso, mirarlo, investigarlo, a ver cómo es esta persona de carácter, si tal, dónde vive, con quién. Es que hay muchos factores. Es mucho trabajo y de después también. Nosotros cuando damos un alta, luego tenemos que hacer unas sesiones que se llaman de prevención de recaída. Pues cada 6 meses o lo que sea, para, ¿no?, ver si esa persona sigue con esas herramientas o necesita otras nuevas. ¿A qué crees que se debe este éxito de los coaches durante estos años? Porque yo lo que veo al final es que con el auge de las redes sociales han logrado atraer a un tipo de público mucho más que los psicólogos, por ejemplo, que a lo mejor decirle a tu amigo que estás con un coach de motivación y que te está ayudando y dando unas herramientas y te ves cada vez mejor e incluso puedes sugestionarte a ti mismo. Sin embargo, decirle a un amigo tuyo estoy yendo al psicólogo, pues es como estoy de capa caída, no me está yendo muy bien. Entonces, ¿a qué crees que se debe ese auge también y que luego también es lucrativo este negocio? Claro, yo pienso, ahora porque me lo has preguntado así y no, pero ahora mismo se me ocurren 2 principales motivos. El primero es la inmediatez. Las personas ahora estamos acostumbradas a tener todo en súper inmediato. En 2 minutos tú puedes tener, ¿no?, ahora lo del chat GPT, lo de tal. Necesitamos todo. Entonces un coach te está dando una herramienta al momento que te va a funcionar en ese momento y tal. En cambio, un psicólogo necesita evaluarte, hacer el proceso y tal. Y quizás una persona hacer 2 o 3 sesiones de evaluación se le hace muy pesado. Porque muchos psicólogos nos llegan de necesito que me digas ahora qué hacer con la ansiedad. Y claro, si tú le respondes a una persona y le dices es que no te conozco, primero te tengo que conocer, miramos, te puedo dar unas herramientas, yo que sé, me invento, imagínate que es viernes y me dicen necesito cita, tal, es que no te puedo dar ahora, el lunes, pero si quieres te ayudo con 2 técnicas de respiración, lo que sea, para pasar el fin de y el lunes nos vemos, pero necesito ver de dónde viene todo esto. No lo va a soportar. En cambio, un coach quizás te da una herramienta al momento y tal, pero lo que decía ahora, que es muy de inmediatez, ¿no? Y al cabo de un tiempo quizás ya no te funciona porque estás en una etapa otra de la vida y tal. Y el segundo motivo, pienso que es los tabús que hay con los psicólogos. O sea, como has dicho, ¿no? Pues ir al psicólogo es que estás fatal, o lo que dicen, ¿no?, come cocos, ¿no?, que nos dicen a veces que tal. Y la gente no quiere mostrar esa parte, porque si hablamos de nuestro tema pues cultural, es debilidad o, yo qué sé, o falta de fe. En cambio, ir con un coach es algo más guay porque has detectado que tienes ahora un momento malo y te estás salvando, ¿no?, intentando buscar solución. Pero nosotros, ya te digo, es porque tenemos como una etiqueta. Los comecocos, me ha encantado. Has mencionado una cosa que es bastante interesante, que es el tema del tabú que hay, ¿no? Y luego el tema de, todo el tabú y todo lo que es lo prohibido relacionado a los psicólogos, ¿no? Como el estigma de que, oye, esta persona está teniendo dificultades, etc. Entonces, voy a decirte algo relacionado a una cuestión y simplemente quiero que me des una reflexión, ¿vale? Bueno, la primera es la importancia de hablar de la salud mental dentro de nuestra comunidad, y la segunda es un buen musulmán, una buena musulmana no tiene depresión, no tiene por qué preocuparse. O la depresión no existe. O la depresión no existe. Vale. Ahora cuando dices sí, no existe, os hemos estado mintiendo para cobrar la cosa. Me vais a fastidiar el negocio. A ver, la primera, te respondo primero Sí. la primera. A ver, es súper importante hablar de salud mental porque es como, digamos, es invisible, no se puede ver, ¿no? Si una persona no la expresa o ves que no es como cuando te haces una herida o te salen unos análisis, tal. O sea, la gente necesitamos como pruebas, ¿no?, muy evidentes para ver la gravedad, ¿no? Es como digo yo, si no hay sangre no se lo cree nadie. ¿Sí es? Pero al final tú sí investigas. Ahora mismo la primera muerte así mundial no es ni el cáncer ni tal, o sea, es el estrés y todo lo que conlleva, porque al final se está investigando que muchas enfermedades son causadas por eso. Entonces,
es como las enfermedades invisibles, ¿no? Es importante hablar porque la gente, como hemos dicho antes, si lo menciona, se siente raro, porque nadie lo comprende, le bloquean, ¿no? Invalidan sus emociones, como no puedes estar sintiendo esto es tu mente, es exagerado o es por tal. Entonces, pienso que si lo visibilizamos y lo hablamos, mucha gente puede llegar a expresarse y entender que hay ayuda. Porque hay mucha gente que cree que no lo hay, que es raro y tal. Y por eso, pues ahora, desgraciadamente, pues hay muchas tazas de suicidio, es que hay muchas cosas. Y tú ves, solo mirando al entorno, muchas veces puedes ver que hay gente que está bastante mal y prefiere pasar así durante 10 o 15 años que ir a acudir a terapia o lo que sea. Porque es que realmente yo me he encontrado personas que no saben ni lo que se hace dentro de una terapia. O sea, vienen con miedo de, y esto lo vas a contar y esto tal. Entonces, partiendo de aquí, pienso que es súper importante. Y la segunda pregunta que me has dicho... Un buen musulmán, una buena musulmana no tiene depresión, la depresión no existe. No, es que no. A ver. No, son dos preguntas realmente. Sí, o sea, pero te digo la base. O sea, la religión es un factor de prevención para la depresión, ¿vale? O sea, puede prevenir, pero no quiere decir que no la puedas tener, ¿vale? Porque la depresión tiene diferentes orígenes, ¿vale? No es que tú, yo qué sé, no reces o tal y tengas depresión, no. Si no, todos los que no rezaran tendrían depresión y te aseguro que tú miras a tu alrededor y hay gente que no hace nada y está más feliz que una perdiz, pero bueno. No, es un factor de prevención porque te ayuda, que ahora os lo diré más adelante en qué, pero hay personas que rezan, hacen todo, pero les ha pasado algo tan grave o que no lo han sabido gestionar en ese momento. Es que es como que te rompes. Al final la depresión se caracteriza por esa tristeza, desgana, que no sé. Imagínate ahora con el tema de que está pasando en Palestina, ¿vale? Imagínate una madre que haya perdido a sus hijos. Es que tú le puedes decir a esa madre... Quizás que no. Y ella lo primero que te dirá, y con el bebé en la mano te dirá Alhamdulillah, tal, en su boca estará Allah, pero esa tristeza, desmotivación, y podría tener una depresión, puede tener después un estrés postraumático durante años y que no pueda salir o que escuche un ruido y le recuerde y que cada vez llore. Pero tú no le puedes decir a esta mujer, tú es que tienes falta de fe. No, es que de verdad, sí, hay situaciones en el mundo y solo hay que mirar el mundo que podrías caer en una depresión y la mayoría de personas podrían tener o depresión o ansiedad o lo que sea. Uh-huh. Y con respecto a la existencia o no existencia, porque es algo que creo que el primero que popularizó el tema este de que la inexistencia de la depresión creo que es Andrew Tate. Sí. El tema este de la depresión no existe. Dijo que tú te despiertas a las 5 de la mañana. No voy a decir burpees porque eso haces algo esquemático durante un tiempo, llevas tu cuerpo, también es muy enfocado a un tipo de público. Entrenas, trabajas, te enfocas y todo eso de manera cíclica. No hay depresión ahí que te pueda afectar. Es decir, ¿es la depresión algo objetivo que existe, que es una realidad material fuera de nuestros cerebros o es simplemente...? No, es que tú, a ver, para tratar la depresión dentro del tratamiento están las actividades, el autocuidado, el hacer estas cosas. Lo que pasa es que hay factores más internos, más biológicos, o sea, ya es tema del cerebro. Por ejemplo, si tú tienes lo que es la serotonina, que es lo que se dice la hormona de la felicidad en baja, tú necesitas un proceso, tendrás tendencia a tener depresión. Entonces, y lo que dice él, que es lo que os decía, que no existe, a ver, sí, porque en factores biológicos pues sí que existe, o sea, te lo pueden detectar y incluso lo que sí que necesita la persona es moverse y tal, podría ser una parte del tratamiento, pero realmente tú crees que una persona desde que tiene X edad hasta que se vaya a morir o se vaya a hacer más adulta
va a estar siempre así, ¿no? Tienes épocas, o sea, hay épocas que tienes tendencia a levantarte a las 5 y hacer un montón de cosas y hay épocas que quizás estás en un trabajo, que tienes unos compañeros pues que no te llevas muy bien o que te han desahuciado, que tal. Yo no sé, yo pienso que la misma motivación y tal no tendrás, por mucho que tú lo intentes, que al final hay muchas cosas detrás, el sobrepensar, la carga. Yo te quería comentar justo en ese punto sobre el tema de que la depresión no existía, ¿no? Algunas personas dicen que no existe, que yo creo que también depende de la persona, de sus circunstancias. En mi caso personal, por ejemplo, yo cuando enfrento algún pensamiento negativo, como todo el mundo, que la verdad que alhamdulillah nunca he tenido depresión ni nada similar, pero sí que es verdad que pienso, y algunas veces algunos discursos dicen esto, si yo me autoconvenzco de que estoy deprimido, como que de alguna forma me voy a deprimir aún más, me voy a poner más triste. Entonces, cuando veo que me llega un momento a lo mejor de tristeza, por lo que sea, pues como que trabajo esa parte de, oye, pues voy a enfrentarlo, etcétera, intento mantener aún más momentos de soledad para enfrentarlo de forma directa y no tratar de evadirme para que no se haga una bola mucho más grande. Entonces, en este punto, ayuda el hecho de pues tener una personalidad un poco más, como no sé si dices, enfrentarse o no a la depresión, porque creo que algunas personas está al extremo de la depresión no existe y lo tratan de evitar, tratan de enfrentar lo que es de hacer muchas actividades a lo largo del día para no enfrentar los problemas que tiene, y luego está el otro extremo de que seguro que tengo depresión y ya automáticamente está con una negatividad que al final creo que te acaba afectando. No sé cómo lo ves tú desde la perspectiva profesional. Realmente hay estos dos extremos y yo por mi experiencia los que me suelen venir es el otro extremo. Primero que les tienes que convencer de que tu mente se cree lo que le dices. Porque al final la mente no, por una parte, para decirlo de esa manera, no diferencia lo que es real de lo que tú le dices. O sea, se cree todo. ¿Vale? Entonces la manera en que te hablas es muy importante. Segundo, el conocerte, el autoconocimiento, que tú conozcas que tú eres de cierta manera y que ahora te está dando un bajón o que te está dando este pensamiento. O sea, detectarlo es súper importante y es lo que intentamos trabajar en terapia. Detecta estos pensamientos y debátelos, que es lo que se llama reestructuración cognitiva. Eso es como volver a reestructurar tu mente. Y eso ayuda muchísimo, primero, lo que hemos dicho, a detectar pensamientos, a debatirlos y ver qué tan reales no son. O sea, como atribuirles pruebas o directamente, en vez de basarte en el problema, en la solución, ¿vale? Entonces es muy importante, o sea, te ayuda mucho a no caer. Hemos mencionado algo hace 5 minutos que creo que merece la pena profundizar en ello. Es el tema de la relación entre la salud mental y la religión. Es que parece, bueno, hay diversos estudios en los que se muestra, por ejemplo, que los musulmanes de todos los grupos religiosos son los que menor tasa de suicidios tienen, de los que mayor felicidad experimentan, etc. Entonces sí que parece haber al menos una correlación, no me atrevo a decir causación, entre la religiosidad y la felicidad, o al menos una especie de correlación positiva con la salud mental. Sí. ¿Cómo bailan estas dos cosas, la religión y la salud mental? ¿Hay alguna relación? ¿Se retroalimentan de alguna manera? Sí, a ver, como os decía antes, es un factor de protección. Si tú, por ejemplo, haces tus rezos, vas a la mezquita y socializas con la gente, ¿no? Eso te evita aislarte, debates tus pensamientos, haces momentos que también es súper importante, de soledad, de reflexión, que también en nuestra religión se anima mucho a que se reflexione sobre tu estilo de vida, qué es lo que has hecho bien, cómo lo puedes cambiar, pero una reflexión positiva, no de automachaque, que es lo que suele hacer la gente que tiene depresión, ¿no? De lo he hecho todo mal, ¿no? O autoculparse y tal. Entonces, eso te ayuda muchísimo, mucho. Y ahora que está muy de moda para dos cosas, lo del club de las 5 de la mañana, ¿no? Del momento de soledad y tal, que sería nuestro Fajr, que se ha dicho hace 1400 años, pero bueno, ahora se le hace más caso. Ayuda mucho eso, ¿no? El sentirte motivado. También está muy de moda ahora el agradecimiento, que es nosotros, ¿no? El shukr, el hamd, también, ¿no? El agradecer cosas que tienes,
En vez de focalizarte en las cosas malas, pues en las cosas buenas. Te ayuda también a tener una visualización más positiva. Y otra que también está muy de moda, que es la meditación, que es este momento reflexivo o incluso la oración. Pero la oración consciente, no del de rezo porque me toca rezar, ¿no? Pero la oración de saber qué es lo que estás diciendo, mentalizártelo, sentir tus pies en la alfombra, tu respiración, o sea, el aquí y el ahora, ¿no? El consciente, esa conexión con Allah. Entonces, eso te ayuda a prevenir. Entonces, tiene mucha relación. Por eso decía, si una persona lo lleva con este estilo de vida, pues tiene menos probabilidad de tener depresión, a menos que pues pase otro factor pues externo, ¿no? Alhamdulillah. Hay una reflexión que tuve hace un tiempo, creo que lo mencioné en algún podcast, y es que, dentro del campo de la psicología, como bien sabes, hay dos tipos de respuestas a un trauma. Tienes el PTS, estrés postraumático, y lo que llaman PTG, el crecimiento postraumático. Y parece ser que los seres humanos o las personas reaccionamos de maneras distintas ante el mismo estímulo. O sea, dos personas pueden tener el mismo estímulo, es decir, un evento traumático, una muerte, una pérdida, un accidente, y parece ser que responden de maneras completamente distintas, tanto que una es destructiva y la otra es constructiva. Y yo creo que, sobre todo construyéndolo sobre el tema que es la religión, parece ser que el Islam parece fomentar más el crecimiento postraumático que el estrés postraumático. Es que tienes todos estos versos, tienes estas narraciones del profeta, que la pasa con él, lo que dice, qué extraño es el asunto del creyente, que cualquier cosa que le pase es positiva, ¿sabes? Y dice, si le pasa algo malo, agradece, sí. Agradece y es paciente, y si le pasa algo bueno, da las gracias a Dios. Es algo así, una narración. Y luego el tema de que cualquier cosa mala que te pasa es algo bueno porque se te recompensa en el más allá, tanto como si te pinchas con cualquier cosa, una espina y tal. Entonces parece ser que el Islam tiene este discurso que fomenta el PTG, el crecimiento postraumático, y no el estrés postraumático. En cambio, yo sí veo la otra perspectiva, que es una perspectiva deísta o ateísta. Es como, vale, he tenido y me dirás qué opinas, he tenido un evento traumático, que es a lo mejor la pérdida de mis padres, o la pérdida de un amigo o de un hermano, ¿qué significa esta vida? He llegado, ¿no? He tenido una pérdida, que es la única persona que he amado en mi vida. La he perdido, la perderé para siempre, nunca más vamos a volver a experimentar ese momento juntos. Y mi sufrimiento le da igual al universo, porque son cosas inertes, ¿no? Sí, parece ser que el Islam tiene por lo menos esa narrativa. No sé qué opinas. Es que yo, esta narrativa a mí me encanta, porque yo la uso mucho en terapia de esto. Siempre hago la pregunta, ¿qué has aprendido? Y muchas veces me dicen, nada. Y yo digo, no, mira bien. O sea, algo debes haber aprendido, por muy mal que lo hayas pasado. Me invento. Imagínate una mujer maltratada. ¿Tú qué has aprendido? Nada. Algo has aprendido. Pues que tengo que empezar a establecer límites. O a la primera señal darme cuenta. O sea, sí que tienes un aprendizaje, ¿no? Y hay cosas que pasan que quizás el aprendizaje no es inmediato, pero al cabo de unos meses o incluso de 5 años tienes el aprendizaje de eso. Y el problema está en que a veces nos pasan cosas y nos enfadamos con lo que ha pasado. Pero gracias a eso hace que luego seamos las personas que somos ahora. Imagínate, ¿no? Me he metido en esta carrera y no me ha gustado, pero es que mira, todo el mundo ha ido avanzando y yo no. Pero gracias a esto quizás has descubierto que se te da mejor hacer otra cosa y lo has hecho. Entonces, en ese momento es muy importante no autocriticarse ni machacarse y esto. Pero esto se tiene que enseñar desde pequeños, ¿no? A los niños de qué has aprendido, cómo lo podrías haber hecho la próxima vez, ¿no? Porque cambiarlo al final no se puede cambiar. Es lo que hay, la aceptación, que es lo que decíamos, que es lo que nos enseña el Islam, de decir alhamdulillah, eso es aceptación, decir, vale, Allah me ha dado esto. Aceptar y ahora, ¿qué puedo hacer? Aprovechando esto que nos has comentado antes, que has hablado de las herramientas que ahora están muy de moda, el agradecimiento, el levantarse, que se ha puesto muy de moda en las rutinas, ¿no? Que te incluyen rutina de día perfecta y todo el mundo se levanta y hace las mismas rutinas. Me gustaría que la gente que está viendo este podcast en casa pudiese recibir unas herramientas para los jóvenes de nuestra comunidad, que a lo mejor pues dentro de las circunstancias actuales pues sí que hay un incremento de ansiedad, de estrés, sobre todo por el mundo en el que vivimos,
¿Qué herramientas podríamos darles a estos jóvenes para que puedan tener un mejor autoconocimiento, un prevenir como ha dicho mi hermano, por ejemplo, esa perspectiva negativa sobre las malas épocas que nos pueden pasar o los malos sucesos, y de que de alguna forma ellos mismos digan, oye, pues mira, he visto este podcast y hay 3-4 cositas que a lo mejor puedo implementar y que me puedan ayudar a mejorar en mi salud mental, ¿no? Uh-huh. A ver, lo primero, y que parece muy así obvio, pero es muy importante tener un orden, una rutina en la vida, o sea, es muy importante. Esto de ya me levantaré y miraré lo que haré y tal, eso es un poco, ¿no? Pero tener... El primer punto, vamos a esquematizarlo porque me ha gustado, ¿eh? Primer punto dirías tener una rutina. Sí, y dentro de la rutina unos hábitos, o sea... habrá cosas que tú no, por ejemplo, imagínate que dices quiero empezar a ir al gimnasio, a correr. Especifica cuándo, cómo lo harás, cuándo empezarás, cuándo llamarás al gimnasio, pero esto de sí, me lo quiero hacer o ya lo haré. No, o sea, es importante establecer una rutina, ¿no? O sea, que aquellos que improvisamos todo en nuestra vida estamos mal, ¿no? No estáis mal, pero os estáis poniendo piedras en el camino porque... ¿No se os acumulan las cosas? Siempre, todos los días. Seguro que algo. Día. Pero todavía no sé ni lo que voy a hacer mañana, imagínate. Pues ahí detrás de cámaras están... Confirmando. confirman. Pero bueno, a ver, tengo mi orden entre comillas de todos dentro del los días desorden. Dentro del desorden, exactamente. Tengo el clip debajo de la mesa al lado de un calcetín. Sé que todos los días voy a revisar mi trabajo, todos los días voy a intentar entrenar, todos los días. Bueno, eso es una rutina. Si cada tengo día... que hacer mis rezos, mis lecturas, bueno, eso ya es una rutina. Defectuosa, pero Pero no rutina, ya sabes que tienes que hacerlo. Pero imagínate, esto de... es lo que decía, pero si un día no te apetece, digamos, ir al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Lo tenías dentro de tu rutina, ha sido durante una semana y un día no ha sido, ¿vale? No pasa nada, ¿no? Lo que decíamos antes, hacer un poco de reflexión de qué es lo que ha fallado, ¿vale? Pues que me he quedado con el móvil hasta tarde. O he visto que, yo qué sé, me he quedado mirando la tele o en TikTok. ¿Qué puedo hacer mañana para que no me pase esto? Pues esto haces que evite, ¿no? Lo que decíamos de la reflexión y todo. Entonces yo, lo principal, una rutina. Dentro de la rutina, hábitos saludables, tanto deporte como comer bien, porque parecen chorradas que todo el mundo las habla, pero es que la alimentación, el deporte, porque al final eliminas cortisol, estrés con el deporte y te ayuda mucho, ¿vale? Segundo, el ambiente. Este es un tema un poco caldoso, pero el ambiente hay que cuidar mucho con las personas con quien vas, porque te pueden transmitir o negatividad, no sé, imagínate que estás en un grupo de personas que siempre se quejan, pero no te animan a avanzar, o que tú quieres empezar un proyecto y lo que te dicen, no, es que mi prima hizo algo parecido y le fue fatal, ¿no? En vez de decirte, bueno, inténtalo y si te va mal no pasa nada, tendrás un aprendizaje, o sea, importante esto. Sobre el ambiente, porque quiero profundizar un poco eso. Siempre tenía la percepción, si hay algún fumador, aquí seguro que va a entender lo que digo, que mis amigos que eran fumadores fumaban e intentaban dejarlo, pero no podían, no porque no pudieran, sino porque estamos sentados en el descanso de la universidad o cualquier cosa y estaban con gente que fumaba. Entonces lo veían, olían el olor, alguien les ofrecía algo y era como un círculo vicioso. ¿Qué pasa? Que son sus amigos, ¿sabes? Claro. Y alguien podría decirte, oye, sí, Ilhan, pero es que no puedo cambiar a mis amigos. Sí, es un círculo negativo, pero ¿qué hago? ¿Me quedo sola? ¿Me quedo solo? No es quedarte solo. A ver, tú tienes la elección, pero tú tienes que hacer, ¿no? Un poco una balanza de qué te aporta. Al final, los humanos somos un poco egoístas. Las relaciones que tenemos es tú me aportas y yo te aporto. Tú cuando te casas es porque te aporta una persona, tú porque, a menos que la familia, porque mira, te toca. Pero todo lo otro lo eliges tú. O sea, tú, al final nosotros estamos al mando de muchas cosas y a veces nos limitamos por lo que decíamos antes, por el pensamiento de me voy a quedar solo. Eso es un catastrofismo. O sea, de millones de personas en el mundo, ¿tú crees que te vas a quedar solo? Yo creo que no. Es muy difícil que te quedes solo. Pero es lo que tú decías, si a ti tus amigos te aportan, en otro ámbito, a ver, pues lo único que tienes que son fumadores y tal, pues lo que puedes hacer es, pues en esos descansos, pues o no ir a descansar con ellos, informarles de que no te está sentando bien esto y luego pues a tomar un café, sí o tal. Pero establecer límites también, ¿no? Y priorizarte, que los adolescentes a veces pues no se priorizan, sino que hacen lo que el grupo hace.
por ese miedo a la soledad. Yo creo que también los buenos amigos, si tú les comentas esta situación, ellos mismos te ayudan a decir. Exacto. Yo tengo amigos en el grupo que a lo mejor algunos fumaban y de hecho yo quiero dejar de fumar y había otros que fumaban y les decían, oye, pues ahora delante de nos vamos a fumar para ayudarle a que deje de fumar. Una duda que tengo justo en eso que has dicho de los hábitos, mucha gente estará escuchando y habrá dicho, bueno, pues Ilan, esto es lo que nos dice todo el mundo en TikTok todos los días. También me lo dice mi amigo, etcétera, que sí, que tengo que entrenar bien, pero empiezo, estoy 3-4 días motivado, lo dejo y estoy otra vez 6 meses hibernando y vuelvo a mi rutina actual. ¿Cómo podemos generar esa disciplina, ¿no? Porque en mi caso personal vengo del mundo competitivo, entonces tengo una disciplina muy militar y si estoy mal o lo que sea, voy a ir igualmente. Si me lo propongo, te lo vas a ir. Voy a salir, no va a haber nada Nadie que me pare. Exactamente. Pero yo sé que no todo el mundo tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo el resto de mortales? Exactamente, el resto de mortales no están a ese nivel. Pero ¿cómo podemos hacer para, pues, en nuestro entorno cercano, a lo mejor, alguien que esté viendo este podcast, pueda generar esa disciplina para mantener esos hábitos de, oye, pues comida, a lo mejor objetivos a largo plazo te pueden ayudar, quizás, yo por decir... Sí. A ver, aquí sí que me voy a meter en más temas biológicos, ¿vale? O sea, para crear un hábito es muy importante que se haga durante 21 días. O sea, ni 19, ni 23, o sea, 21. ¿Os acordáis del programa este de Samantha? Sí, de 21 días. Pues ¿por qué se hacía 21 días? Porque las conexiones neuronales se establecen a los 21 días. O sea, si tú, por ejemplo, pruebas una cosa 3 días y la dejas, esta conexión no se ha establecido. En cambio, tú cuando la haces durante 21 días o más, está hecha, es como una red bien fuerte y cuesta mucho quitar esta costumbre. No sé si os ha pasado, pero pasa mucho y se ve más en niños, que los primeros días de cole, cuando los levantas por la mañana, les cuesta un montón, porque vienen del verano, que se levantan tarde. Me pasa tarde. a mí y he pasado ya los 20. Claro, pues esto. Y luego, durante el año, ¿no? Imagínate que te levantas siempre a las 7 y luego llega el fin de semana y dices, me quiero quedar dormido o tal, y es que, no sé, a veces te despiertas y más a final de curso, incluso los primeros días de verano, te levantas temprano. Y es porque tu mente ha creado ya este hábito. Pues entonces es importante el tiempo, tener en cuenta el tiempo que se establece esto. Y esto nos pasa también a los que hacemos, ahora no me sale el nombre, se me sale en catalán. Tenemos traductor. Un saludo para los seguidores de Cataluña. Acompañamiento a la crianza. Era como... Me ha sonado rara. El acompañamiento a padres, ¿no? En la crianza, pues cuando les dices, pues yo que sé, imagínate que mi hijo es que no entiende las normas y tal, y tú les dices, bueno, prueba de hacer esto, y viene al cabo de 3 días y dicen, no me funciona, y dices, no, tienes que hacerlo más, o sea, no me funciona, no. Pues con los hábitos pasa lo mismo. Es muy importante que creen un hábito y que tengan en cuenta que al principio va a costar, pero que luego se va a establecer y va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más difícil si lo haces, lo dejas, lo haces. Es como sacrificarte estos 21 días y luego te vas a quitar ese peso encima. Pues ya sabéis, todos los que estéis en casa, a partir de ahora saquéis una libretita, os ponéis los hábitos que queréis mejorar, mantenerlo 21 días, que será unos 3 episodios de la última mediana o 2. Volvéis a este episodio y dejéis un comentario. Gracias a este episodio... Gracias a este episodio incrementé mi facturación por... Y también, otro punto que es ponerte las cosas fáciles. A ver, si tú mañana quieres empezar a correr a las 7, no te pongas a las 7 menos cuarto a buscar dónde están las zapatillas, los calcetines, no sé, es que al final no vas a ir, te va a dar pereza. Pero en cambio, si el día de antes lo tienes ya preparado, es que te autoanima. Pues es esto, o quieres comer saludable, primero hazte, yo qué sé, un menú o la lista de la compra con cosas saludables y así las tienes a mano. O sea, tenemos que entender que al final también el humano somos un poco vagos, ¿no? En este sentido, tenemos que forzarnos. Entonces ponerte las cosas fáciles también sería... Aunque estamos muy cómodos también. Muy cómodos, sí. También, y no me quejo. Hemos hablado de hábitos, hemos hablado de ambiente. ¿Cuál es la tercera herramienta? A ver... hablamos solo de la depresión, ahora.
las actividades, o sea, hemos dicho hábitos, pero también tener actividades en comunidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso, el socializar también te ayuda a tener otra perspectiva de las cosas, porque a veces cuando tú llevas algo interno, ¿no? Te alimentas ese pensamiento negativo, se hace, ¿no? Y te cuesta quizás, si estás en un bucle depresivo, te cuesta debatir tus pensamientos, porque como la mayoría son negativos, y a veces tener a una persona con la que puedas intercambiar pensamientos y que te digan, bueno, y eso tendría solución esto y esto lo podrías hacer así, es como que te da como ese rayo de luz, ¿no? Y esto ahora mismo, pues en los últimos años, pues hay muchos jóvenes que hacen asociaciones islámicas para debatir temas, para que se vean que, bueno, que no eres el único que sufre esto, que todos sufren. Y entonces esto es muy importante, el compartir, pero también saber con quién compartir, porque a veces cuando tú tienes una depresión no necesitas que te aconsejen, ¿no? El típico consejo, pues sal a correr, pues tienes que... A veces solo quieres que te escuchen, desahogarte, ¿no? No sentirte el raro ni el débil y tal. Entonces es súper importante también, como decíamos antes, que va de la mano del ambiente, ir a estos sitios, o sea, intentar autoforzarte a ir a estos sitios comunitarios. Incluso esto de manera evolutiva, hace poco, estaba escribiendo una reflexión. Es que el tema de que los seres humanos a lo largo de la mayoría de nuestra historia nos organizamos en tribus. O sea, tú crecías con tu padre, tu madre, tus tíos, tus tías, tus primos, tus primas, tu abuelo, tu abuela, sí. Y estabais todos muy cerca y eso era el clan, que el clan hacía una tribu, ellos te protegían, tú les protegías, las actividades eran eso, hablar con tus familiares, tú crecías pues eso, vigilado por todo lo que es tu tribu. ¿Y qué pasa? Que llega el mundo moderno, rompe con eso completamente, empiezan los éxodos rurales, nos llevan a la ciudad, empezamos a vivir en estos edificios muy altos, tenemos al vecino al lado, que es el vecino de al lado, y sabemos muy poco de él y él sabe muy poco de nosotros, sí. Apenas hablamos. Entonces se han reducido drásticamente esas conexiones esenciales. Por ejemplo, un estudio de Harvard decía que estas conexiones era el factor número 1 para la felicidad, sí. del ser humano. Pues las hemos roto de manera completa, sí. ¿No? Y me parece curioso que ahora lo mencionas como herramienta para combatir la depresión. Sí, porque es que al final somos un ser social y lo necesitamos. Y lo que hace la depresión es aislarte, ¿no? Tienes tendencia a aislarte y tal. Primero porque no estás motivado y segundo porque es que te sientes incomprendido y muchos creen que solo les pasa a ellos. O sea, aunque escuchan hablar de la depresión, piensan que tan profunda solo la viven ellos. Y claro, tú solo puedes entenderlo si lo exteriorizas, que es lo que decíamos al principio, que se tiene que hablar mucho más y normalizar de que esto existe para que las personas que estén dentro puedan hacerlo, puedan expresarse, pedir ayuda, como cuando tienes fiebre y vas al médico y no te sientes vergüenza, ¿no? O cualquier cosa, pues absolutamente lo mismo. ¿Y no crees también que existe, pregunto, esto no sé ni si es depresión ni no, te pregunto a ti, el otro extremo, es decir, personas que tienen una depresión, pero sin embargo están continuamente socializando, salen todo el fin de semana, están continuamente rodeados de personas para no tener ese momento de reflexión a solas e incluso pues cuando llega ese momento de ir a dormir dicen, aquí es cuando se me viene el mundo encima, están toda la noche pensando y al día siguiente por la mañana, en primer momento llaman a su amigo para estar todo el día evadiendo ese problema, ¿no? Que eso te lo digo porque lo he vivido de amigos cercanos y también es una forma de evadirlo y no decir que tienes, o sea, por lo menos yo de fuera pienso que no está bien, por lo menos no está bien. Y segundo, si no tienes esos momentos reflexivos, al menos en esta sociedad en la que continuamente estás recibiendo información o estás viendo una película o estás viendo un vídeo de YouTube o estás leyendo un tweet o estás hablando con alguien, como que nunca tienes ese momento en el que no hay nada en tus manos y puedas pensar y decir, vale, pues igual no estoy tan bien. Es que la mayoría de la gente que tiene depresión no se ve que tiene depresión. Son los que más se ríen, son los que... es como si llevaran una máscara. Yo siempre cuando digo lo de la depresión me imagino a alguien que cuando sale de su habitación se pone la careta. Es que el problema está dentro. Y muchos que no lo detectan sus familiares, ¿no? Y esto ha pasado mucho en casos de suicidios, de que dicen, ay, si ayer estábamos cenando juntos y riéndonos, que yo no me esperaba que haga esto y tal. Es
que la mayoría son así, o sea, no es el típico que nos enseñan en las películas que lo nota todo el mundo y es el depresivo. Es que todo lo contrario, es que es muy, muy invisible. Muy difícil. Quiero preguntarte, porque mucha gente confunde el hecho de he tenido un mal día o estoy teniendo una mala temporada con tengo depresión en el sentido clínico de la palabra. Sí. Hemos hablado de ello suponiendo o presuponiendo que todos sabemos un poco qué es la depresión, o pues podríamos trazar un croquis, ¿no? Más o menos de qué es la depresión. ¿Podrías tratar por lo menos de esquematizar cuáles son los síntomas de una depresión? A rasgos muy generales, sé que es un tema muy profundo. Sí. Pero para delimitarlo. A nivel general es una persona pues que hacía pues ciertas actividades y ahora mismo no le aportan ningún tipo de ilusión ni, ¿no? Imagina, por ejemplo, tú que me has dicho que hacías esto, pues que de repente ya no te veas como una fuerza mayor que te empuja a no hacerlo, que ya no te hace la misma ilusión, la desesperanza, ¿no? Otra cosa es cambios en la alimentación, que pues dejan de comer casi, es que no tienen mucho apetito. El dormir tiene como dos extremos, o pueden dormir demasiado o no dormir nada, insomnio, por estar dando vueltas a las cosas. En resumen, aparte es que no es solo la tristeza, ¿no? Lo que decías del mal día tal es más característico, pues una tristeza o ¿no? Que no estás motivado, que es algo más temporal, pero esto es como te cambia, tienes como un giro en tu vida, es como que todo lo ves negro, oscuro, te sientes solo, incomprendido, ¿no? Yo siempre que hablo de la depresión me imagino como que estás como dentro de un pozo. No ves salida, ni que nadie te ayude, ni que nadie te entienda. Y puedes estar muy rodeado de la gente, pero tú aún así sentirte solo. ¿Y en qué se enraiza? O sea, ¿cuáles pueden llegar a ser las causas? Sé que pueden ser múltiples, dependiendo de la persona, la edad y tal. Pero generalmente hay algunas causas, no sé, arquetípicas o que se repitan. A ver, no hay una causa así específica, pero yo por lo que me he ido encontrando son cosas que se han ido arrastrando de la infancia también, muchas veces, y que ha llegado luego a un punto, es como un vaso que acaba pues rebosando, ¿no? Imagínate, ¿no? De divorcios pues que no han ido bien, maltratos, que luego pues quizás de adolescente pues tienes tendencia a pues que te aparten del grupo y tal, y luego quizás de adulto pues tienes una pareja que te hace 3/4 de lo mismo, ¿no? Y como has ido acumulando y explotas. ¿Cuál es el resumen que hacen estas personas? De yo no sirvo para esta vida, yo no encajo, siempre soy el bicho raro, nadie me quiere, y empieza así el bucle. Yo he tenido, bueno, por hablar un poco en este podcast que estamos hablando en general de psicología, etcétera, tú ahora te estás haciendo consultas con gente también, entiendo que también de la comunidad. Una duda que tengo, ¿cuáles son dentro de nuestra comunidad las cosas que te has ido encontrando más a menudo, también por tema tabús o problemas, y que también nos puedan ayudar a todos los que están en casa, que a lo mejor no suelen comunicarlo entre la familia por esos tabús o esas barreras, y por qué se originan estos problemas? Más o menos así una esquemática grande de, oye, pues... para entenderte, ¿por qué acude la gente al psicólogo? Las principales razones. Principales razones por las que acude. Las principales es ansiedad y depresión. Estas son las número 1. Luego hay muchos problemas de pareja, que podría en mi caso ser el tercer lugar, problemas de pareja. Y luego tengo 2 que pueden ser a la par, que es padres que tienen problemas con sus hijos o hijos que tienen problemas con su padre. Podemos profundizar un poco, profundizar. Sí. Bueno, imagino que sea depresión, bastante, es el 70% de las neuras sobre la población. Sí. Imagino que las causas similares a la comunidad no musulmana, ¿no? ¿Problemas de pareja? ¿Cuáles son los principales? Bueno, que a lo mejor no, ¿eh? Que a lo mejor dice, no, la depresión en nuestra comunidad es porque a lo mejor gente que tiene duelo migratorio... las vacaciones de la Eid. No, normalmente suelen ser... Trabajo, rutina, etcétera, ¿no? Sí, no hay una diferencia así muy, muy grande, la verdad. Problemas matrimoniales. Aquí creo, bueno... Ya es interesante que nos metamos en este tema, adelante. Pero no, porque pienso que se debe hablar mucho, porque nos casamos sin tener una educación
prematrimonial y creo que es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que los principales... la principal inspiración que tenemos o tal son nuestros padres. Pues que nuestros padres han nacido hace muchos años, los tiempos han cambiado y tal. Y se nos educa con ¿no? El aguantar, el no sé qué, más las chicas. Aquí hago una diferencia entre chicos y chicas porque de verdad que llevamos el matrimonio diferente. Y luego el entender, cuando tú te casas, que tú tienes una manera de vivir y de hacer porque son los valores que te han aportado tus padres y que la otra persona tiene otros valores, otra manera de hacer que le han aportado sus padres. Y es que eso es un choque en la convivencia, al menos los primeros 2 años. Los primeros meses quizás no estás aún ilusionado y tal, pero luego pueden haber problemas muy graves porque quizás él espera de ti que des las cosas como su madre y ella espera lo que ha ido imaginándose toda la vida y tal, y entonces hay mucha falta de comunicación. O sea, se cree que se comunica, pero en realidad si tú ves el tipo de comunicación es bastante egoísta. Entonces es muy importante tener información sobre esto. Entonces acuden tanto, yo hago terapia de pareja que les cuesta mucho, sinceramente, a nuestra comunidad, pero bueno, poco a poco están acudiendo. Y luego, pues personas que tienen problemas ya, pues no, de pareja, pero que la pareja quizás no quiere acudir, y son estos problemas pues de nuestra cultura, ¿no? Que es lo con la suegra, con la cuñada y no sé qué, mi marido no me entiende, ¿no? Porque a veces hay personas que les cuesta hacer el cambio de chip. ¿No? Imagina, pues os pongo ejemplo, no es que lo hagáis, no, pero pon ejemplos sí, que son buenos para... Imagínate un chico que antes de casarse él solía salir con se iba al gimnasio y luego se iba a tomar algo con sus amigos y tal, y luego llegaba a casa, estaba la cena y tal. Se casa y no entiende que quizás no puede quedar con sus amigos todos los días porque tienes una persona esperando en casa que necesita pues hablar, compartir un momento contigo. Entonces a veces cuesta hacer este cambio de chip, ¿no? O que ahora quizás estás viviendo solo y el fin de semana te tienes que partir. Tienes que ir con tus amigos, pero también tienes que salir con tu pareja, no tener un momento juntos, y también tienes que ir a visitar a tu madre, pues que también ella tiene a su madre. Y es como... Hay muchas cosas que se tienen que hablar y se pasan muy por... Llegar al equilibrio, ¿no? Sí, y además que cada uno tiene que saber cuáles son sus derechos, que es algo súper importante, y yo insisto mucho. Que tú como marido tienes que saber cuáles son tus derechos como marido, pero también tienes que conocer cuáles son los derechos de tu mujer. O sea, ¿dónde está el de eso? Porque culturalmente, sobre todo a la mujer, se le dan unas obligaciones que no son reales, y no lo pone en ningún lado. Entonces viven con esa falsa mentira y cuando se dan cuenta es un problema muy grande. ¿Nos podías esquematizar un poco más cómo es, sobre todo para la gente que nos escucha, cuáles los problemas que se encuentra la parte masculina a la hora de llegar al matrimonio y cómo, pues, por lo general nos has puesto un ejemplo que era el que tienes una rutina y piensas seguir replicando esa rutina incluso en el matrimonio, y luego también la parte femenina, pues a lo mejor la idealización que tienes y luego a la hora de llegar al matrimonio, qué es lo que te ocurre y posibles soluciones, por poner aquí un par de ejemplos prácticos. Vale, primero empiezo con las causas de los problemas matrimoniales, que podrían ser 6 o 7, ¿vale? Que son las causas por las que hay conflictos reales. Son unos cuantos, 6 o 7. Sí. Primero son los celos, ¿vale? Celos en la pareja, la infidelidad. ¿En la comunidad musulmana? Bueno, en general son 6-7, puede ser tal, pero en general son... Te pasa palabra ahí. Ya, ha hecho así como un... No, es que la comunidad, comunidad musulmana se justifica mucho. El tema de los celos. No, el tema de la infidelidad. Por parte del hombre, sí, se justifica. ¿Infidelidad te refieres a infidelidad en el sentido de cómo entendemos la infidelidad, de que se vaya con otra o...? Sí, está muy no normalizado, pero se justifica. Te estás refiriendo al zina, ¿no? Para ser claro. Sí, o sea, se justifica porque, no hablo de religión, hablo culturalmente, se justifica mucho al hombre. Él es un hombre y todos son iguales. O esta frase nunca la habéis escuchado, pero nosotras como mujeres lo hemos escuchado mucho. Y tú tienes que reeducar a tu entorno y decir,
no es verdad. O sea, no, eso no es normal y estáis normalizando una cosa que no es normal. En cambio, hace lo mismo una mujer y ¿qué pasaría? ¿No? Es como... Se normalizan cosas que no. Y en el Corán es para los dos. No pone esquemático para este y para esta, ¿no? Pues decíamos infidelidad. Luego reparto de tareas en casa. De no, esto no lo hago porque yo no lo sé hacer o porque yo no tengo por qué hacerlo, es tu responsabilidad y tal. Temas económicos también. Temas familiares, lo que decíamos antes. Suegro, la suegra. Es muy común el tema de mira, es que la madre de ella es insoportable o el padre es insoportable. Suele ser la madre de él. O sea, lo siento. Pero los casos que me he encontrado suele ser la madre de él. A ver, también es más entendible, ¿no? Porque hay muchas madres que tienen ese apego con el hijo, ¿no? Que a veces... Lejos de Edipo, casi. Es que la madre de ella, creo que desde que tiene a la niña ya va interiorizando de que se va a ir. Sí. Y la del chico no acaba de hacer este duelo. Claro. Nunca. Y que luego también, entre comillas, esto ya quitando la parte cultural, la parte islámica, el hombre sigue teniendo que tener una relación con su madre en el sentido de que pues, no está su padre o que sea, tiene que seguir proveyendo a su madre, ayudándola, etcétera. Pero a veces se lleva al extremo hasta tal punto que hay algunos hijos que priorizan. Priorizan, pero de forma demasiado, ¿no? Es que es lo que decía antes del derecho. Que tú, como persona, ni hombre ni mujer, tú tienes que dar derechos a tus padres, los suyos, pero es que también tienes que dar los derechos a tu pareja. No puedes tú quitarle los derechos a tu pareja para darle un extra a tu madre. Tú puedes darle un extra si tú quieres, de ti, quítatelo de ti, pero no puedes obligar a otra persona a hacerlo, ¿sabes? Porque es que le estás quitando el haq. Y eso es donde ahí rompes a la otra persona. La suegra malvada, o sea, pensaba que ese tópico se había superado un poco. Es que yo creo que muchas no es que sean malvadas. O sea, es como pienso. La típica caricatura sí, de la suegra, yo pienso. Que es algo psicológico. Sí, yo creo que lo hacen muy inconsciente. Lo hacen muy, no sé. Es como demuestran su amor hacia su hijo, así o no lo sé. ¿Has tenido, ya por curiosidad, has tenido que tratar con alguna suegra a nivel psicológico en plan, oye, pues deja un poco a tu hijo ir y cómo es... Sí, porque al final es un duelo. O sea, un duelo no es que se te muera solo una persona, es que una persona esté y luego no esté. Y hay muchas que ese duelo les cuesta. Has comentado también problemas económicos en el sentido de... Del reparto de dinero. Por ejemplo, imagínate, los dos trabajan, ¿vale? Pero... tú con este dinero no puedes hacer esto, pero tú, ¿sabes? O sea, el reparto de cómo nos vamos a repartir. O que normalmente pues que la mujer no trabaje y que el hombre, por ejemplo, no piense que es una tontería que se compre esto o que invierta en ciertas cosas o qué tal. Entonces suele haber bastante problema porque normalmente cuando tú eres el que tiene el dinero, tú eres el que tiene control, sabes dónde te lo gastas y quizás te compras una camisa o un tal porque tú lo tienes, pero la otra persona te lo tiene que pedir si no tiene, ¿no? Entonces hay un conflicto quizás hay frases de ¿para qué quieres un vestido si ya tienes 3? ¿Sabes? Y hay conflictos así. ¿Vas a hacer otro punto? Porque quiero otra cosa sobre otro tema. No, pero como estabas diciendo los 6, digo, a lo mejor por ir metiéndonos en cada uno de los puntos. Claro, yo es que es uno, tratándolo con el tema de la pareja, va relacionado con otro tema, pero tiene conexión. Y es el tema de que alguna vez he hablado con algún que otro amigo, que es el tema de la psicología, no quiero llamarla convencional ni occidental, pero vamos a decir la psicología que se aprende en la universidad, ¿no? Que puedes aprender, psicología cognitiva, que es ahora la escuela más popular, que es el tema de que tiene fuertes implicaciones ideológicas liberales. No es una psicología en el sentido científica o como podemos entender que es experimental. Y esto yo te pondría el ejemplo, ¿vale? Alguien que está pasando por un malestar importante porque... Pongamos un ejemplo, ¿no? Es una chica que tiene una pareja que no es musulmana y ella es una chica musulmana y está manteniendo una relación que es haram, que no está permitido dentro del Islam, y acude a una psicóloga y dice, mira,
mi religión me dice que esto es haram, esto no está prohibido, ghair jaiz. Y yo, sin embargo, le quiero. ¿Sabes? Yo le quiero, tengo una muy buena relación con él y tengo aquí dos creencias muy fuertes, no muy internas, que entran en choque, ¿no? Y me genera esa disonancia, ese agobio. Yo me inclino a pensar, o me inclino a creer, por diversas razones, que un psicólogo que no sea musulmán o que no venga desde nuestra tradición tratará de restarle peso a lo que es el din, que para nosotros es algo muy importante, de hecho es lo más importante, a favor de, pues no sé, esa religión, esa relación no halal, ¿no? Sí. Oye, pues mira, puedes tratar de, no sé qué respuesta le daría, pero sé que le trataría de inclinar la balanza a favor de la relación a costa de la religión. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú ves esto? ¿Ves este casi menosprecio hacia las religiones? Voy a decir religiones porque las ciencias sociales no son objetivas. Es que sí que lo hay. Es que yo tengo muchas pacientes conversas y que les han llegado a decir, pues si tantos problemas te ha traído esta religión, salte de ella. O si tantos problemas te ha traído el hijab, tal. Quítalo. Incluso hay algunas que les han hecho informes de que tienen... ostras, que no se han adaptado cuando son españolas y tienen como un trastorno adaptativo. Y, o sea, yo de verdad trato muchas de esto, de conversas y he alucinado un poco con las cosas que les han llegado a decir, porque tú piensas que estas personas se sienten solas, porque les rechaza su familia. La comunidad al principio hace mucha piña contigo. Pero luego cada uno hace su vida. No están pendientes de ti si tú pasas el Eid solo, si el Ramadán, sinceramente. Pero tú aún sigues en ese proceso de ¿no? conocer esta nueva religión, porque nosotros hemos nacido y hay algunas cosas que ya las tenemos muy... Pues que ellas son personas que están conociendo y tienen dudas que quizás para nosotros son súper absurdas. Pero para ellos como, ¿no? Como un niño pequeño, ¿no? Que te pregunta, ¿y Allah por qué no lo veo? ¿Y por qué tal? ¿No? Y, pues, lo mismo. Tienen como pregunta. Entonces, hay una diferencia en estos tipos, diferentes tipos de psicólogos y de sus creencias o tal, ¿no? Partiendo de que, tanto si es un psicólogo que sea religioso, sea ateo o tal, nunca te debería decir estas frases. Ni nunca debe tomar una decisión por ti. Lo que tiene que hacer es hacerte reflexionar, ¿no? Ejercicios y tal, y intentar pues guiarte a tomar una decisión, pero nunca te puede, como tú has dicho, ¿no? Declinarte a esto, declinarte a lo otro. También porque se acabará el amor en algún momento en esa relación y luego tendrás que pasar otro duelo en el que te encuentras sola en este caso y has perdido tu fe o tienes que volver a un estrés post-traumático, etcétera. Yo lo digo más que nada por el tema de que yo creo que los musulmanes sí que estamos funcionando en otro marco, a nivel emocional, a nivel cognitivo, y que deberíamos de tratar de buscar psicólogos que son musulmanes y entienden desde dónde partimos, cuál es nuestra cosmovisión, cómo entendemos el mundo. Entonces creo que es importante porque mucha gente puede tener ciertos problemas, no voy a decir que estén enraizados en la religión, pero a lo mejor tiene una mala experiencia religiosa o hay ahí cierto conflicto religioso afectivo. Esas dos cosas que si no eres alguien que está dentro de la tradición no vas a saber desatar, no vas a saber analizar y que es algo muy sensible porque está ahí su din, ¿sabes? Es algo muy muy importante. Pero depende, ¿no? O sea, perdona. Yo creo que hay, porque a lo mejor puedes abrir la puerta de que alguien esté viendo este vídeo y diga, pues tengo una depresión hasta que no encuentre un psicólogo musulmán, no voy a ir. Mira, aquí tienes a Ilia, ¿me ofreces sesiones online? Sí. Pues mira, ¿hay algún sitio para encontrarte? Lo digo... En Instagram, psicóloga Ilia. Pero lo digo sobre todo porque creo que hay algunos cuadros que los puede tratar cualquier psicólogo, pero si tiene que ver algo más con la parte religiosa, que en este caso pues tú mismo vas a saber ver si te va a entender o no te va a entender. Por eso... incluso te voy a decir una cosa, quiero hacer un poco abogado del diablo y me dices qué opinas, Ilia, y perdona por interrumpirte. Incluso cosas como una depresión, una ansiedad. Si eres un musulmán, por lo menos un musulmán, no decir ortodoxo, pero un musulmán practicante, el factor religioso siempre está ahí, porque para nosotros lo que es el din, no me gusta llamarlo religión, pero es el din, es que baña completamente todos los aspectos de nuestra vida. Es que yo opino lo mismo. O sea, yo dentro, por ejemplo, de los autocuidados de la depresión, yo tengo un apartado que es sobre la fe. Porque intento animar a la otra persona pues que haga sus rezos, que tal, ¿no? Porque y le indico incluso cómo los puede hacer, ¿no? De arreglar un espacio, que parecen tonterías, pero que te ayudan a encontrar esa paz. Entonces, para mí es importante.
Pero al igual que es importante encontrar un psicólogo que sea especialista en algo. No sé, si tú, por ejemplo, tienes un trauma, pues es mejor que vayas a alguien que tenga especialización en trauma, ¿no? O sea, además lo que decíamos ahora, también es importante el contexto, porque pues nuestra comunidad, no solo la religión, tenemos pues ciertas cosas que hacemos o la manera en que vivimos que es diferente, y quizás otro psicólogo de otro contexto no lo va a entender. No, claro, por eso yo decía que ciertos problemas, por ejemplo, has tenido, yo qué sé, por inventar, ¿no? En tu infancia has tenido un problema con algún familiar tuyo y ha cometido un abuso sexual contigo. Sí. Y vas a un psicólogo que a lo mejor es musulmán, pero no especializado en ese tipo de traumas, y tampoco te puede ayudar. Por eso decía que es algo tan complejo que hay que hilar fino, que creo que un buen psicólogo, esto ya me puedes corregir tú, no, creo que un buen psicólogo, si a mí me viene una persona que es muy cristiana y veo que es muy cristiana, etcétera, intentaría fortalecer tu relación con la religión si ve que eso a ti te apacigua, igual que si ve que eres muy deportista y ve que el deporte te hace feliz, intentaría animarte a seguir practicando el deporte, quitando si no tiene ningún tipo de carga ideológica, que a lo mejor hay alguno que tiene alguna carga ideológica y te la mete en la profesión, pero lo normal que yo he visto hasta ahora es que un psicólogo te intenta animar a aquello que te hace bien. Que te hace bien. Lo que pasa que hay un paso que es anterior, que es nosotros en la primera cita que tenemos, que es lo que se llama entrevista inicial, que es donde preguntas, ¿no?, los datos de la persona, el problema y tal. Ahí, al igual que la persona, que el paciente acude a ti para ver pues si le gusta tu manera de hablar, cómo te expresas y tal, que también nos está haciendo una evaluación, porque al final le estás dando, ¿no?, tu problema y que te ayude, y hay que tener una cierta confianza. Pues al igual que esto, nosotros también tenemos que sentirnos a gusto. Porque si, por ejemplo, a mí me viene una persona, pues no sé, voy a decir, que ha violado a un niño y yo soy madre, yo no me sentiré a gusto. Entonces yo tengo que ser un poco sincera, no decirle pues la verdad, pero sí que intentar decirle pues yo pues no puedo atenderte, si quieres, pero sí que ayudarlo a encontrar otra salida. Pero primer paso es lo que decíamos antes, entender dónde está tu límite y decir pues no estoy a gusto con este tema, o no lo sé tratar, o X. Bueno, nos hemos dividido un poco, que antes estaba comentando el tema de las causas de los matrimonios, los problemas que se... Sí. Bueno, y ha dicho, voy a hacer un pequeño inciso que no tiene nada que ver. O sea, es un tema completamente. Que estás con problemas económicos. Sí, faltaban dos, que son los de comunicación, que es también el número 1. Es muy importante cómo se comunican las parejas. O sea, tanto que es como cómo se piden las cosas, el tema de poner etiquetas, el gritar, el que las discusiones duren 4 horas, que deberían durar 40 minutos o máximo 1 hora, cosas así. Y luego el último son problemas sexuales. Y a los que no nos gusta discutir, por favor, yo soy una persona que no nos gusta discutir. Discuto y luego me canso. Hazle terapia. De verdad, discuto y luego acabo cansado. Digo. Evita los problemas. Pero discutir no es que creo que tenemos un concepto... Puedo hablar las cosas, pero discutir me Es cansa. que discutir no significa gritarse. Discutir es debatir. Es que tú tengas una opinión y me convenzas y yo tenga... Esto es discutir. Por eso digo, como sociedad tenemos un concepto de discusión muy, muy heavy. O sea, que el debate es algo normal en realidad. Claro, o sea, tú puedes tener una opinión y yo otra. Lo que no es normal es que nos estemos gritando y diciendo cosas, ni invalidando, ni nada. Por eso decía que es muy importante el autoconocimiento desde siempre, porque tú puedes ser una persona que no te gusta, o sea, quieres tu espacio en ese momento, y quizás tienes una pareja que quieres solucionarlo al momento, ¿no? Entonces, autoconocerse tanto individualmente como en pareja, es decir, mira, es que yo sé que tú necesitas quizás 20 minutos, un momento, pero yo necesito hablar, entonces te doy tus 20 minutos y luego nos sentamos a hablar. Cuando veamos que nos tensamos, pues señal, frena, cálmate, nos vamos, no es tan urgente y volvemos. Esto es debatir. Yo te quería comentar sobre, has dicho, problemas de comunicación, que bueno, que entiendo que eso es algo que cada uno antes de casarse pues debería de fijarse mucho en cómo se comunican ambos y ver si hay líneas rojas o no. Y luego has dicho problemas de sexualidad. Y esto en nuestra comunidad,
culturalmente que viene con una carga, normalmente es un tema tabú en Sí, general. es Entonces tabú. la gente suele posponerlo, o cómo se suele hacer con este tipo de temas, que a lo A mejor ver, es que da mucha vergüenza a lo mejor decir, voy a ir a acudir a un psicólogo, y casi que yo creo que la mayoría de la gente preferiría decir, claro, prefiere decir que no, pero es que yo pienso que es algo, al final, la haya fi din, ¿sabes? Entonces, tú sí, en pareja lo tendrías que hablar, y es que las parejas son parejas y no lo hablan, y es un tema muy importante de hablarlo. En segundo lugar, desde pequeños se meten ideas muy, muy raras. Tema de la virginidad, tema de no sé qué. Y digo raras porque hay gente aún, chicos, que esperan que la mujer se desangre y eso no existe. O sea, puede haber y puede que no. Entonces ya se pone una etiqueta a esa chica. O sea, hay mucho que son cosas que yo pienso que como padres deberíamos enseñar a nuestros hijos. O sea, lo que es haram, lo que es halal, lo que es el tal, el tema de comunicarte con tu pareja, el cuidar, el tal. Pero son temas que no se hablan porque o sea, que no se pueden hablar. ¿Y qué pasa? Llega el matrimonio. Llega el matrimonio, pues hay, o antes del matrimonio, hay gente que no sabe ni qué es un anticonceptivo, ni que. Nada. Y sobre todo, ya te digo que en nuestra comunidad, más las chicas, tienen mucho desconocimiento de estos temas. Entonces, son cosas que se tienen que trabajar antes y durante la pareja también. habría que aquí hacer un inciso, que este podcast en general hay muchos musulmanes también conversos y hay gente que no es musulmana escuchándonos, y a lo mejor encuentran ciertas cargas de implicación que es cultura, en este caso marroquí, que a lo mejor vamos a Sí, cultura a otro y no. siria y tienen Sí. algo diferente, o los pakistaníes pues tienen otra cosa totalmente Exacto. Los diferente. turcos. O los turcos o lo que sea. Entonces cada uno pues tiene su implicación de carga cultural, y por eso que a lo mejor hay alguien que dice, no, en mi familia yo soy musulmán y a mí esto no lo he escuchado en mi vida. Ya, Que sepáis que viene de ese lado. sí. Bueno, simplemente, con respecto a las mujeres, voy a saltar otro tema, como siempre hago. Bueno, Que es el tema de que sí que estaría bien si tuviéramos a más murshidat, o estas lideresas, se debería decir, bueno, me da igual, voy a decir lideresas y si me queréis corregir o puedo borrar Líderes. Líderes. líderes, por favor. No es lideras, lideresas. Bueno, si alguien pone en el comentario lo voy a borrar, Lideresa. lo voy a borrar igualmente. Mayonesa lideresa. Lideresa. Ligereza, ¿cómo que lideresa? Pues, Si tuviéramos estas murshidat en las comunidades se facilitaría este tipo de cosas. Porque sí que tradicionalmente en otros países ha habido como estas mujeres, ¿no?, ya avanzadas en edad, que son las encargadas en instruir a las mujeres en las artes de la vida, ¿no? Distintas disciplinas, entre ellas las que has mencionado. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí un déficit de esas figuras femeninas, y que sí que las tuviéramos, yo creo que no te interesa porque te quitaría trabajo. Entonces... No, pero yo hacemos pienso, perfectamente. pero pienso que es importante, porque yo, por ejemplo, hay temas que antes pues lo has mencionado, lo de los abusos sexuales. O sea, tú no sabes la cantidad, y esto de verdad que duele mucho, porque a mí como madre es un tema que a mí me dolería mucho, de mujeres que acuden a terapia, que tienen quizás 30 o 40 años, que han sido abusadas por su tío o por su primo o tal, y que nunca lo han podido decir. O que lo han dicho y que las han acusado. Tú no puedes acusar a una niña de 5 años, ¿no? Entonces, esto es lo que yo insisto en que se debe hablar mucho. Primero a tus hijos, de decirles, no te digo ni tío ni tal. O sea, hay ciertas personas que no te pueden tocar. Esto me lo tienes que contar, que no te dé vergüenza. Aquí está un límite, esto no se puede hacer. O sea, no de esto, no. Que no dé vergüenza. Yo a mi hija la siento, y con su padre le decimos, mira, esto no se puede hacer. Si alguien te hace esto, tal, si alguien te dice que es un secreto, lo primero que tienes que hacer es venir a decirlo. Porque con nosotros no hay secretos. Entonces, temas que sinceramente nosotros no hemos recibido. ¿No? Como decíamos, comunidad pues marroquí, el de esto. Y a mí la verdad duele cuando yo veo que acude a mí una mujer o un hombre, un tal, abusado tan pequeño, y que haya llevado esta carga hasta ahora, que quizás ya tienen su familia y tal, y ves que aún tienen esta herida sin curar. Es que duele porque dices, esto en el momento, si tú hubieras tenido esa confianza, ese apoyo de tus padres, lo podrías haber dicho y se hubiera solucionado. Y el problema es que tú, quizás esa persona, aún cada Eid, cada vacaciones te la tienes que cruzar, y encima la tienes que saludar y respetarla, porque si no podrías causar, lo que dicen ellos, un problema familiar. Claro. Es que es un tema que no, bueno, un tema que es muy complicado, porque al final tiene mucha carga cultural, que a lo mejor aquí en las siguientes generaciones ya no sucede tanto, Sí. pero que es verdad que es un tema muy, muy, muy tabú en la comunidad.
Yo alucino a veces cuando investigas un poquito más sobre el tema, que hay gente que ha sufrido cada cosa y se ha silenciado dentro de las familias y se ha visto como algo normal y absoluto. Y también es mucho desconocimiento, mucha carga cultural a veces que va por encima de la religión, anteponer cultura a religión en muchos casos, que eso creo que es de los mayores problemas que sufrimos como comunidad, cuando la religión dice una cosa y muchas veces la cultura dice otra totalmente opuesta. Exacto. Y hay gente que elige por encima la parte cultural cuando te estás contradiciendo. Entonces eso es algo que la gente debería de poner un énfasis, sobre todo a la hora de tratar con sus hijos, para que no vuelva a pasar y no mantengamos este círculo, ¿no? Es que por esto es muy importante lo que dice nuestra religión, Iqra. O sea, lee, aprende. Porque es que de verdad que es la base. Tú cuando aprendes tu religión, por ejemplo, en este caso, entiendes el concepto de justicia, de ser justo. Pero justo con cualquier persona, con tu hijo, con tu padre, con el vecino. O sea, si tienes razón, la tiene. Y si esa persona, yo qué sé, imagínate que es tu hermano que ha abusado de tu hija, es que tienes tú que ser justo con tu hijo, no porque sea pequeño o porque es su tío. Y no puedes obligar a esa persona luego a saludar y tal. Le puedes ayudar a llevarlo mejor o peor, pero es que por eso es muy importante el aprender sobre tu religión, porque al final es nuestra guía de vida. Te enseña es que de todos los ámbitos, tanto el económico como lo que decíamos de tratar la pareja, de cómo comunicar, de cómo resolver los problemas. Y muchas veces quizás tenemos Corán y cogiendo polvo y prefieres hacer otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante el conocer. Para cerrar el tema del matrimonio, por abrir ya otro tema diferente, has terminado, nos has dicho los problemas más frecuentes que se encuentran entre las parejas. ¿Cómo llevan el tema de los roles dentro de lo que es el matrimonio? Es decir, estuve el otro día viendo, hay una coach así de Marruecos que va hablando de estos temas que ahí pues tienen esa implicación de carga cultural y se encuentra esa problemática de tenemos una parte de fe, otra parte de din, como dice mi hermano, tenemos luego la parte de que vivimos a lo mejor en un país occidental, que al final pues aquí te tienes que ir adaptando a un poco lo que vas recibiendo de información a lo largo de lo que vas estudiando, estudias en instituto, también hay mucha ideología a día de hoy. Entonces vemos muchas veces que llegan las parejas al matrimonio y estas dos se encuentran con problemas de esta lo llamaba como energía femenina y energía masculina. Pues muchas veces hombres que directamente no quieren ni trabajar ni proveer. Energía masculina. Decía, ella lo llamaba como tal, energía masculina y energía femenina, ¿no? Y decía, pues hombres, por ejemplo, que directamente no querían proveer y decían, veían que a lo mejor su mujer se levantaba y estaba todo el día fuera y no eran ni capaces de pues hacer cosas en casa, sino que estaban esperando hasta que ella llegase y hiciese también la labor de casa, y luego viceversa, ¿no? Mujeres que también pues competían con el hombre constantemente, ellas no buscaban también dar esa parte del apoyo emocional que a lo mejor puedes encontrar en una pareja, estaban continuamente pues con la comunicación, compitiendo porque a lo mejor han tenido una infancia o a lo mejor han estado trabajando en ámbitos donde han tenido que generar cierta competitividad o cierta parte más agresiva, ¿no? Entre comillas. Y no terminaban de funcionar esas parejas porque los dos chocaban. ¿Cómo tú has visto este desarrollo de estos roles de pareja y cómo se han ido cambiando, a lo mejor, cambiando a lo largo de estos tiempos? Porque decimos que los tiempos han cambiado, ¿no? Sí. A ver, es lo que decía antes, que es importante cada uno conocer el rol que tiene, pero no transgiversarlos, ¿vale? Porque al final el hombre pues tiene que trabajar, ¿no? Pues pagar las cosas que hay en casa, ¿no? Las responsabilidades y tal. Pero si la mujer no trabaja, tiene que educar. O sea, como función, tiene educar a sus hijos, sobre todo, darle unos valores y tal. Esto va antes que limpiar y cocinar, ¿vale? Entonces, tenemos de ejemplo a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Él se cosía su ropa, barría, tal. No hacía esta de esto. Y una de sus mujeres, Khadija radhiyallahu anha, era comerciante. O sea, lo que sería ahora una emprendedora, porque tenía trabajadores y tal. Entonces, tenemos varios ejemplos, ¿no? En nuestra religión. Entonces, partiendo de aquí, ahora
lo que sería normal en una pareja, ¿no? Como has dicho, pues estamos viviendo aquí. Lo que nos encontramos es que los dos trabajan, ¿no? Y que los dos deberían repartirse las tareas de casa. Pero es repartirse, porque al final no es responsabilidad de uno o de otro o tal. Incluso eso es que fortalece la pareja, porque imagínate el ejemplo que has puesto, ¿no? Que una mujer trabaja todo el día, luego tiene que venir a casa, limpiar, cuidar a los niños, hacer la comida y tal. ¿Tú de verdad crees que luego esta mujer tendrá paciencia de sonreír o de aceptarte una broma? Es que tendrá las uñas sacadas porque es mucha carga mental y física también. Pero en cambio, imagínate, los dos trabajamos, llegamos a casa, vale, pues yo mientras cocino tú lavas los platos y aprovechamos para charlar y no sé qué. Es compartir un momento, es hacer las cosas más agradables. Por eso decía, a veces primero no se saben los roles y también se transgiversan mucho. Porque hay que entender que hace muchos años, pues no sé, nuestros abuelos o tal, las mujeres no sabían leer, no iban a la mezquita a escuchar nada, ninguna jotba, ningún dars, ni nada. Entonces ellas se creían lo que les decían, que era su deber. Y si ella le decía que tu deber era este y este, ella hacía esto y esto, no lo debatía. Pero nunca se ha cuestionado o ha cogido y ha leído, ay, y a ver, esto quizás lo estoy haciendo bien, esto a mí no me pertenece, ¿me entiendes? Ahora tenemos muchas facilidades, o sea, ahora ves a personas que no saben ni leer y escribir y hace unos años les han dado WhatsApp y saben utilizar WhatsApp perfectamente, pero luego les dices lee y te dicen es que no sé leer, y ahí hay un poco, ¿no?, que dices, bueno, con una letra al día que aprendas, en un mes ya te sabes el abecedario, en 2 ya te sabes una palabra y en un año quizás lees una ayah del Corán. Entonces, es el esfuerzo que hagas. Por eso decía, el tema de los roles, entender muy bien, porque si tú, por ejemplo, ahora, como mujer, tienes que aprender tu religión, porque no, es lo que decíamos, no sabes leer, y luego tienes que limpiar, ¿cuál es tu prioridad? Religiosamente sería iqra, ¿no? Leer, tener un momento al día de hacer tu rezo al tiempo o tal. Y esto lo vemos mucho en Ramadán. Mujeres que se pasan todo el día quizás en la cocina. El Ramadán no es para eso. Es para ¿no?, conectar más con tu fe, ¿no? Por eso pienso que ahora se transgiversa bastante. También tendrá que ver también con el equilibrio, ¿no? Y de cómo a la hora de empezar la relación cada uno pues tiene esa charla de cómo lo vamos a hacer. Como tú has dicho, habrá gente que trabaje solo el hombre y no trabaje la mujer. Hay gente que trabaja los dos y a pesar de eso pues no le dan el derecho a la mujer y habrá viceversa por cualquier circunstancia. Entonces a veces olvidas esa parte de la comunicación de, oye, tenemos esta parte de los roles y luego cada uno cuando se mete dentro de un matrimonio va buscando ese equilibrio y va pues viendo pues, si tú y sobre todo, has hecho el trabajo claro, y tu mujer puede trabajar X temporada para ayudarte. Pues mira, a lo mejor a un hombre le sienta muy mal porque es la circunstancia, se siente inútil, pero bueno, es lo que te ha tocado y viceversa, ¿no? Parece que trabajan los dos y a lo mejor al hombre no le gustaría para nada que su mujer trabajase, pero se ha visto en una situación muy apretada, no llegan a fin de mes, tienen que pagar un alquiler. Lo digo sobre todo porque es verdad que muchos jóvenes que todavía no están casados, la mayoría de los que ves en los comentarios de TikTok, dicen, yo jamás en la vida dejaría que mi mujer trabaje porque prefiero trabajar 5 trabajos. Es que aquí en España a día de hoy puedes trabajar 3 trabajos y no llegar a fin de mes. No, claro. Que no te dé para vivir. Pero lo mismo pasa al revés, ¿no? La típica chica que no está casada que te dice, yo voy a pedir pasdac 8.000 euros, ¿no? Y es como, son cosas que es lo que decimos, que hasta que no estás en el momento. Y lo que decías, por otra parte, es trabajar la empatía, ¿no? Si tu pareja en ese momento no trabaja o tal, o imagínate que os habéis casado, pero es que tu mujer quiere seguir estudiando o quiere apuntarse a una carrera porque, yo qué sé, porque con sus padres no podía y tal, no se lo podían permitir y ahora. Yo pienso que como pareja se debe apoyar, si nos lo podemos permitir en este momento, que mejor que ponerte a estudiar, ¿no? Mejor distraerte en esto que en otras cosas. Y es esto, el apoyo mutuo, el empatizar el uno con el otro, ¿no? Y ayudarse. Al final la pareja es un equipo, no es tú eres de una manera y yo de otra y cada uno va a lo suyo. Es tú te caes, pues yo te cojo y al revés. Hemos hablado de pareja y muchos de nuestros oyentes están ya en edad o de tener niños ya o de
que tienen un niño pequeño y se están preocupando por el tema de la educación. Muchos, pues eso, han venido de un contexto o de un ambiente familiar en el cual la educación infantil no ha sido lo mejor o lo más óptimo, o no ha sido de vanguardia, que digamos, al menos. ¿Qué pasos o herramientas le darías a esos padres jóvenes que quieren darle a sus pequeños un ambiente familiar cómodo, un ambiente familiar saludable, un ambiente familiar en el que se puedan desarrollar como niños y que sean los adultos del futuro? A ver, hay que tener en cuenta que es la edad de 0 a 6 años es lo más importante, ¿vale? Es lo que se dice, el niño nace es como un folio blanco, solo sabe las cosas innatas, ¿vale? Todo lo otro lo va adquiriendo. Entonces, luego influye el carácter, personalidad, etc. Pero hay que tener en cuenta que esta etapa es muy importante porque es que aprenden muy rápido. Piensa que ahí aprenden a andar, a socializar, a hablar y tú eres su ejemplo. Entonces, si él te ve que pides las cosas mal, va a pedir las cosas mal. Si tú ves que a la que te sientas hablas mal de la gente, él también va a criticar en el colegio. Entonces, primero, antes hay que mejorar uno mismo para ser el mejor ejemplo. Seguidamente, entender que son niños que acaban de venir al mundo hace nada, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tu hijo va con un vaso de agua de cristal y se le cae en el suelo. Primera vez que se le cae. Él nunca ha visto un vaso de cristal, no sabe que se rompe hasta que se cae. Entonces ahí meterle un grito o castigarle por esto es un poco ilógico, ¿no? Porque, bueno, ahora ha pasado, pues mira, has visto que ha pasado, que es de cristal y el cristal se rompe y tal, ya tiene un aprendizaje, lo que decíamos que nos enseña la religión, aprendizajes, ¿vale? Otra cosa, el escucharlos. O sea, pero escucha activa. Pero preguntarles, de sentarte, ¿qué tal ha ido el cole hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Has jugado? ¿Has no sé qué? Porque ahí puedes sacar muchas cosas. Puedes ver si lo apartan del grupo, si él hace algo, ¿no? Que aparta a otra persona. Por ejemplo, te dicen, no, es que hoy ha venido fulanito a jugar y yo no quería jugar. ¿Y por qué no querías jugar? ¿Y tú cómo te sentirías si te hicieran esto? Ahí vas solucionando pequeños problemas y le enseñas la empatía, el ser amable con los demás, ¿no? Los valores islámicos. Y salen cosas como lo que decíamos, abusos o lo que sea en tema familiar, ¿vale? Entonces la escucha activa es muy importante. Y por último, validar sus emociones. Si se siente triste o llora o está enfadado, es que es normal, es que no puede no llorar o no. Es que todos nos enfadamos. Los niños se ven muy, muy exagerados porque decimos, tiene rabietas, pero es que los adultos también tenemos rabietas y muy heavy a veces. Lo que pasa es que son más disimuladas y no nos tiramos en el suelo. Pero normalizar que las emociones y decirle, bueno, que es normal que estés enfadado, lo que pasa es que no puedes tirar esto aquí. Puedes estar enfadado o puedes llorar o puedes estar, pero no puedes tener un grito. Y enseñarle los límites, lo que puede hacer y lo que no. O sea, lo del acto-consecuencia. Si haces cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Si haces cosas malas, recibirás cosas malas. O sea, si tú tiras, yo qué sé, la pelota en la tele y se rompe la tele, pues te quedas sin tele. Es que no es la vida. Al igual que si no trabajas, no vas a tener sueldo. Pues son aprendizajes que tienes que ir enseñándoles tampoco. O sea, yo antes decía, hay una metáfora que es muy chula, que se utiliza mucho con los niños, que es la del jabón en pastilla. Pues este jabón, ¿no? Te dicen que si tú aprietas mucho a tu hijo, ¿no? O el jabón, se escapa, ¿no? Y cuando tú no aprietas, pues no tienes ningún beneficio, no te enjabona. Pues es absolutamente ni aprietes mucho ni sueltes demasiado, un entremedio. O sea, puedes aflojar, apretar y acompañar sobre todo. ¿Qué opinas de pegar a los niños? Yo estoy en contra. Pero, a ver, sé que a veces una palmadita va bien. Una palmadita en la cara. No, en la cara no. En esto. En el culo, ¿no? En el culo. ¿Y prácticas que habría que evitar con los niños? Es decir, algunas malas prácticas que pueden hacer padres y que a lo mejor tú podrías aconsejar, que a lo mejor, oye, esto no a ver, yo soy muy en contra de pantallas. O sea, teléfonos. O sea, yo no pienso que sea, no pienso que sea necesario darle un móvil a un niño.
creo que, bueno, al final científicamente también está de esto, la corteza prefrontal, que es lo que se tendría que desarrollar mucho más, imaginación, etcétera, no se les desarrolla bien. Tienen un habla más atrasada, ven cosas que no tendrían que ver a su edad, porque al final, a veces como padres podemos llegar a ser egoístas de darle el móvil para que nos deje tranquilos. Un niño tranquilo, o sea, sentado sin hacer ruido, no es un niño normal. Un niño debería saltar, jugar, caerse, tal. Entonces, le das, va al primer vídeo, pues que al cabo de una hora está en un vídeo que no tiene nada. Quizás tú le has puesto Peppa Pig y ya está en un vídeo que no toca. Sí, que de esto, y no los controlan. Yo decidí, de esto, yo decidí no darle móvil a mis hijos y nunca han tocado un móvil. ¿Y la tele? La tele con restricción, o sea, muy pocos minutos al día, ¿vale? Y con restricciones. Por ejemplo... Control parental. No, o sea, yo por ejemplo, el Netflix tengo el Kids. O sea, de ahí no se sale. El YouTube hay el Kids también, que solo hay dibujos, no hay más, no hay nada más. Y sobre todo yo la utilizo como herramienta de aprendizaje. O sea, yo por ejemplo, tenemos como un listado de las cosas que sí que puede ver y las que no. Por ejemplo, mi hija ve las cosas en inglés, ¿no? Porque aprende inglés así. Entonces, pues estos dibujos sí, porque pues conversan tal y te gustan y tal, pero otros que a mí me parece o tal que no aportan nada, no. Y una duda que tengo ahí, ¿no tenéis miedo, bueno, tú que eres madre, en este caso, porque recientemente he tenido algunas conversaciones con padres que a lo mejor han decidido, pues oye, irse a otros países por... ya no sea la educación que reciben en el instituto con ciertas implicaciones ideológicas, pero también hay ciertos programas dentro del propio mismo Netflix o YouTube que también tienen implicaciones ideológicas profundas, que tú ves ese programa y dices, parece para niños en un principio, pero que no, claro. Pero que no. Entonces, ¿cuál es tu postura ante eso y cómo estáis trabajando en casa? Porque vivimos en unos tiempos en los que al final los niños están en... Es que lo hablaba el otro día con un amigo, ¿no? Que ha dicho, bueno, esta es una familia que han dicho, nos vamos a ir, o sea, se van a ir a otro país, porque los niños justo están en estas edades, 6 o 8 años. Y decía, es que mi mayor preocupación es que el niño está 8 horas en casa, luego llega cansado, tenemos que hacer el trabajo que está en casa y al final pues tienes que deconstruir muchas cosas que a lo mejor aprenden en el cole, luego después también quieren tener su tiempo libre, entonces tenemos que hacer un trabajo muy, muy, muy profundo y nos da miedo pues cómo está girando un poco la educación aquí en España concretamente, que a lo mejor pues en este caso era un planteamiento y lo van a intentar hacer realidad. Claro. A ver, nosotros como yo por ejemplo, el colegio al que van a mí me gusta mucho porque sí que utilizan pantallas pero de manera educativa y sobre todo hacen muchas salidas al entorno. Nosotros tenemos playa y montaña y es que los niños de ahí es que salen y les enseñan, o sea, la naturaleza, aprenden cosas así. Aquí playa poca, ¿eh? Aquí no. Pero sí que les enseñan, ¿no?, cosas de la vida, que está muy bien. Salen del cole, nosotros tenemos nuestro rato parque, porque pienso que tal. Y luego en casa, es que casi no les da tiempo. Casa van, hace deberes, cena, se ducha y se duerme. Y no hay tiempo. Es que yo pienso que los niños también les tienes que ocupar su tiempo, de dejarles pintar. Si vamos a cosas, por ejemplo, un restaurante, pues mi hija se lleva una mochila con colores, algún puzzle pequeño, un tal, y ya tiene sus de esto, pero no hemos visto la necesidad de que tenga pantallas. Sí que luego tienes que enfrentarte un poco al entorno, porque pues quizás los abuelos no entienden que no y quizás se lo dan y ella pues tiene que decir, no, es que a mí no me dejan, tal. Pero sí que pienso que vas a tener que luchar, eso sí. ¿Y el tema de educación en clase? Es decir, que le puedan enseñar ciertas ideas que a lo mejor van en contra de lo que tú... No me lo he encontrado. Sí que era algo que me preocupaba hace tiempo, pero no, es que no me lo he encontrado. En este cole, es que funciona muy diferente este colegio. Es un pueblo muy pequeño, solo hay un cole y es muy familiar. No se meten en estas cosas. Yo también creo que hay que tener en cuenta que el tema de la televisión, o sea, para que la gente le sirva de ejemplo, es muy peligroso porque en mi caso, en mi generación, yo me acuerdo de la televisión que mis padres, pues, justo acababa de salir la televisión, es que no llevaba casi nada, entonces la televisión en color, el televisor gordo, etcétera, y yo me acuerdo de haber visto ciertas cosas de pequeño, que a día de hoy me acuerdo de pues, los acontecimientos más fuertes que hayamos vivido nosotros, ¿no? El Al Jazeera, el 11S, el ver lo de
la decapitación esta, el otro, Sí. verlo eso en directo siendo un menor de edad, que Sí, nos lo han sí, sí, puesto, implicaciones de guerras, etcétera, a veces piensas, ostras, he vivido una infancia muy cargada en temas bastante impactantes que a lo mejor como niño no necesitaba de momento No. enfrentarme a ellas, que entiendo que mis padres pues en el momento Claro, tenían no lo hacían desconocimiento, conscientemente. etcétera, pero sí que te metes en ciertas pues cosas que a lo mejor en esas edades no comprendes tanto, te impacta mucho y se te queda cargado de por vida esas imágenes que nunca vas a olvidar y que al final te van a marcar de alguna u otra Sí, forma. sí, sí, sí. A ver, nosotros en casa, sinceramente, no miramos la tele delante ni de los niños, que tampoco tenemos tiempo. Y en el momento que sí que miramos algo es cuando ya están dormidos. Tenemos ese momento. Pero nunca nos hemos sentado ni a mirar una película delante de ellos, ni las noticias. O sea, nosotros las noticias las solemos leer y ya está. Pero no lo tenemos muy de esto porque nosotros hemos vivido la misma experiencia. O sea, nosotros Al Jazeera era cenando, desayunando y tal, y veías cosas muy heavies. Pero a la vez, a mí, por ejemplo, ahora que está pasando esto en Palestina, pues yo sí que tengo charlas con mi hija cuando tenemos trayectos largos, o incluso el otro día que estábamos haciendo mapas y tal, porque es muy curiosa, y yo le estaba explicando un poco la Segunda Guerra Mundial. Le estaba explicando que porque había empezado todo y tal. Pienso que sí que se debe informar, pero o sea, a su edad, ¿no? Yo qué Imágenes sé. gráficas, evitarlas. No, Y evitarla. decidió el Führer invadir Polonia. No, pero yo, por ejemplo, parecía muy de esto, pero yo se lo estaba enseñando con un mapa que había imprimido y plastilina, y le estaba explicando porque ella lo entiende así, ¿sabes? Pero no creo, sí que le he dicho, pues mira, están matando y tal, y esto no se hace y tal. Sí que le digo, pero tampoco digo, le enseño es que no lo veo necesario. Claro. Quiero hacerte una pregunta, porque decía Jesús G. Maestro, decía, una de las mejores maneras para convertirse en un inadaptado social es obtener educación superior. Es decir, ir a la universidad porque te entras en un esto en el que no está hablando la gente, una frecuencia en la que no habla la gente. ¿No crees que también a los niños el hecho de no darles la cultura que están consumiendo, porque yo no sé hasta qué edad pretendes alejarles de pantalla, ¿no crees que eso les puede convertir en unos inadaptados sociales en el contexto infantil de los niños? Porque yo me acuerdo de pequeño, yo que estaba ahí entre mitades, entre transición tecnológica y entre que no. Entonces se hablaba a lo mejor de seguir jugando a los peonzas, pero a lo mejor un cierto programa de la televisión de dibujos, ¿sabes? Que a lo mejor tú no veías o alguien no veía y ya era como un poco el raro, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque no está en nuestra onda. Él está hablando un idioma que nosotros no hablamos. No, ya. ¿No crees que es un problema o un peligro? A ver, no, porque yo por ejemplo, yo lo que no le doy, ya te he dicho, es el teléfono, no lo toca, tío, prohibido, es que no lo sabe ni desbloquear. Pero pantallas ella ve con tiempo restringido, pero yo qué sé, ella empezó con lo de Peppa Pig y ahora está con las Monster High, y ella sabe, a la que viene y dice qué tal, las puedes ver, no veo nada y tal, y te compro la muñequita y lo que quieras. O sea, ella dentro, pero con un límite. Yo no veo necesario que ella tiene, y lo tenemos muy en claro, en casa es una jerarquía. Y esto lo tiene que entender. O sea, los que ponemos las normas somos nosotros. Y tú tienes que seguir las normas. Tú puedes proponer, pues a mí estos dibujos se me hacen muy infantiles, no me gustan, quiero ver esto, ¿vale? Déjame ver, a ver qué tal, y lo haces. Pero tú tienes que entender que no puedes dejarte llevar por la sociedad. Incluso así también le enseñas, porque yo que vivo en un pueblo pequeño, que no hay muchos musulmanes, para mí es muy importante que mi hija sepa quién es ella. Porque yo agradezco habérselo enseñado desde bebé, porque ahora ella va quizás con sus amigos y le dicen, ¿quieres comer esto? Y ella les dice, lleva cerdo, es que yo no como cerdo. Y lo dice súper normal, nosotros nos avergonzamos. O ahora la invitan a un cumple y quizás hay 30 niños y ves su silla con su comida pues sin cerdo, todo especial, no, es que esto para ella. Y yo eso lo agradezco. ¿Por qué? Porque sus compañeros le preguntan, incluso saben que ella no come. Nora, mira, ¿quieres comer esto? Porque tal. Y lo agradezco porque ella está con su autoestima de decir, pues yo soy musulmana y os tenéis que enterar. Pues esto es lo mismo. Pues yo no quiero coger, ella lo tiene muy interiorizado. Incluso lo dice, yo no quiero teléfono porque esto hace que la gente no sea lista. Y claro, y yo digo... Las preguntas hasta qué edad planteas
Yo no sé exactamente hasta que pueda tener yo control. También tengo que ser sincera. Llegará un momento que se lo tendré que dar. Pero si lo puedo alargar lo máximo 25 a años. los 25, no, pero sí que con las madres que estamos haciendo esto, hemos dicho intentar hasta el instituto. ¿Le habéis hecho, o sea, es lo que te iba a preguntar, digo, supongo que llegarás al instituto, al colegio, con otras madres y tal, y os pondréis de acuerdo, que yo lo que intentaría, en plan, oye, pues hablar con los otros padres, vamos a ponernos de acuerdo Sí. para que todos más o menos... No, es que somos un grupo de padres, porque ya te he dicho, es un pueblo pequeño y van juntos desde la guardería, desde los 6 meses, que ahora tienen 7 años, y lo hablamos siempre y todos tenemos el mismo sistema. O sea, es jugar al parque, jugar con una piedra a un palo, como hemos jugado nosotros, restaurantes, pintura, tal, y no... Qué bueno. Y no de esto. Entonces sí que yo me siento apoyada, incluso lo hablamos mucho de decir, no, pantallas no, es lo peor. Y entonces no se sienten raros los niños. Te voy a recomendar una película que creo que te va a venir muy bien, que se llama Capitán Algo, pero luego la busco y te la digo. Vale. Que lo que hace el padre es autoeducar a los niños, se los lleva en una caravana. Ya sé el nombre, Capitán Phillips. No. O sea, los piratas somalíes. No, Capitán Algo, luego la buscaré y seguro que alguien lo puedo poner en los comentarios. Entonces lo que hace el padre es educar a los niños él mismo con la madre y se van ahí, se apartan de todo el mundo, se desconectan, les enseñan a cazar, les enseña filosofía, les enseñan... O sea, es una barbaridad. Los niños salen súper dotados. ¿Qué pasa? Que estos niños llega un momento que ya tienen que ir a la universidad, de hecho pasan a Harvard con una matrícula de honor, o sea, es una película que no es real. Pero llega un momento que el padre sigue apretándoles con una edad mayor, en plan, no te tienes que hacer esto, tranquilo, yo tengo todo, les sobreprotege. Entonces se ve ese momento en el que, oye, has hecho un buen trabajo, etcétera, pero les tienes que dejar, pues, adaptarse un poco, porque si no, se dan cuenta de que en cuanto salen al mundo exterior, no saben convivir con la gente porque nunca han tenido ese contacto. Sí, que entiendo que la película será como una especie de... Sí, pero yo pienso que es esto, lo que decía, ni apretar mucho ni soltar del todo. Y sobre todo, explicar el por qué se hacen de las cosas, las consecuencias que tienen. Porque, no sé vosotros, pero yo me acuerdo que a mí les decía a mis padres, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? ¿Y porque lo digo yo? Y tú siempre te preguntabas al por qué. ¿Qué pasa? Que luego lo hacías a escondidas, porque es que tampoco entendías el por qué. Pero si tú a tu hijo le conciencias, claro, le dices, bueno, tú en realidad puedes elegir, si quieres lo puedes hacer, lo que pasa es que sepas que pasará esto. Claro, tú ya le haces reflexionar y eso le ayuda, como te he dicho, en la adolescencia a debatir, a mirar con quién va, con quién no, qué es lo que hace. Eso es muy importante. La relación, hablando de esto que has dicho sobre los niños, etcétera, has dicho algo muy interesante que a lo mejor mucha gente casi se siente identificada. Relaciones con los padres, es decir, teniendo en cuenta que algunos tienen un contexto cultural totalmente diferente. Ayer recibí un correo de una chica que decía, es que mira, yo quiero hacer ciertas cosas, quiero emprender o lo que sea, y me veo que mi madre tiene una cultura totalmente diferente conmigo y entonces me está frenando en hacer ciertas cosas porque me dice que eso no lo puedes hacer, porque tal, porque qué van a decir los vecinos, porque qué van a decir los... ¿Cómo podemos enfrentar una relación con los padres cuando ellos simplemente nos dicen no, llegamos a unas edades de 19, a lo mejor 18, 20 años, pero seguimos con el no, para mejorar esa conexión con ellos y poder acercarnos más? A ver, es que se tiene que trabajar durante un poco de tiempo. Es importante, primero, establecer una buena relación. Por ejemplo, si tú eres una persona que debates las cosas a cualquier hora y donde sea, pues buscar el momento. Tú, por ejemplo, si quieres debatir algo, que se puedes coger un momento que tu madre esté tranquila y tal, y sobre todo intentar concienciarla y empatizar, entender que como madre o padre tiene un miedo, o sea, lo está haciendo para protegerte, no lo está haciendo para fastidiarte, tiene un miedo. Entonces, intentar pues debatir con ella, ¿qué es lo que te da miedo de esto? Vale, que opinen mal, pero tú no crees que tal. Y sobre todo meter la religión, como decía antes, es una guía, pues que mamá, nosotros no podemos dejarnos guiar por la opinión de la gente, por qué tal. O sea, intentar ponerte un poco a su nivel, darle la razón, ¿no? Entenderla, decirle, entiendo tu miedo, porque yo como madre también me daría miedo, pero entiende también, ¿no? Es como empatizar, pero a la vez debatir. ¿Qué opinas de esto de... Hace poco un amigo, bueno, seguidor del podcast, seguramente esté viendo esto. Un saludo. ¿Qué opinas de esto de hablarle a los niños de manera... como si fueran tontos? Ay, no.
Mamá no sabe, tipo que hablan, dan soluciones ficticias o respuestas ficticias a los niños y los tratan de hablar. Porque yo recuerdo, de pequeño, a lo mejor te hablo de con 6 años. Y yo recuerdo que era bastante consciente de algunas cosas, ¿eh? Sí. O sea, estoy diciendo, oye, estoy haciendo esto, sé que está mal, pero lo voy a hacer igualmente. ¿Sabes? O sea, tenía ese concepto de lo que está bien, de lo que está mal. Pero sin embargo, a veces parece ser que justificamos a los niños o tratamos de hablarles como si fueran estúpidos. Y esto es como el default, el estándar, ¿no? Hablarle a los niños como si fueran estúpidos. Darles respuestas ficticias, verdades a medias, etcétera. ¿Qué opinas de esto en la educación? Es que yo no estoy de acuerdo ni que se les hable como si fueran tontos ni como adultos. O sea, ni meterlos en conversaciones adultas ni hablar todos los temas delante de ellos. Pienso que no hace falta. Lo de hablarles como tontos también empieza desde bebé. O sea, si esto se llama silla, dile que se llama silla. Si esto es dormir, no es nenni. O sea, es como... No, a mí estas cosas no me gustan. O sea, yo a mis hijos siempre les hablo claro. O sea, comida es comida, dormir es dormir y tal. Y hablan muy rápido. Mucho. Es que al final les enseñas o sea, les atrasas en su desarrollo. O sea, ¿por qué si... Y esto que decías de hablarles como si fueran tontos, pues no, tampoco. Sí que es adaptarle a su edad, a una explicación. Hay cosas que te van a preguntar porque viene la época del por qué y hay cosas que no sabes ni cómo explicarles. No sé, por ejemplo, ¿por qué llueve? Claro, tú no vas a explicarles todo el ciclo del agua, porque yo lo probé y pues que yo lo probé y me metí en otro, y que es evaporación, y que es no sé qué, y ya empiezas. Entonces, adaptarles sí, pero ser lo más sincero posible. Vas a tener que hacer experimentos en la cocina ahí. El vapor de agua. Pues mira, sí, pues yo creo que sí, que hay que dedicarles de tiempo. Volúmenes y tal, y claro, el niño va a seguir pues como lo que has dicho tú, los del capitán este. Mira, es simple, esto es lo que decíamos de pantallas. Yo mi hija la otra vez tenía dudas sobre lo de las patas del pulpo y le he dicho, bueno, te lo explico, pero si quieres luego vemos un documental y luego puedes utilizar la tele como esto, ver un documental y no pasa absolutamente nada. ¿Qué eran las patas del pulpo? Creo que sí lo podrías responder tú. ¿Cuál era la pregunta que te hizo? Que no entendía cómo se le cortaba una pata y luego le crecía, o que si no encontraba comida se comía su propia pata. ¿Puedes responder eso? Hombre, pues tendría que ir a una planta, Va el ortopeda. cortar la planta y enseñarle cómo la planta va creciendo y mira, tal. Pues es que a lo mejor va el niño y se corta la mano, ¿sabes? Ya, y dice, me va a crecer la mano. Ahí tienes que poner, sobre todo no lo hagas. Claro, porque cuidado, hay que tener cuidado. Pues nada, si quieres vamos a por preguntas de... Voy a ver zoqueros, porque del zoco. os he escrito ahí un poco pillado todo. Bueno, no tenemos... Vamos a pasar a las preguntas de... ¿Tienes tu sección técnica lista? de sonido. Venga, pues tenemos sección... Uy, se ha puesto ahí seria, ¿eh? Sí. Ha tirado sonrisa y todo. Voy a apagar esta cámara que queda solo un 5%. Vale, vale. Vamos allá, prepárate ahí. Salam alaikum. Alaikum salam. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el tema que hablabas antes de la depresión y ansiedad y tal. Un poco fuera de lo que es sintomatología, tratamiento y tal. La persona que acompaña a la persona, por ejemplo, que tiene depresión o ansiedad, ¿cómo debe acompañarla? ¿Qué consejos darías a la persona que está acompañando a la persona enferma, digamos? Yo lo que siempre recomiendo primero es intentar ponerse en el lugar, entender que a esa persona le va a costar las cosas. Entonces, la típica frase o el error que hacen muchos es decirle, es que tienes que salir más, o es que tienes que arreglarte, o tienes... Yo aconsejo hacerlo diferente, decir, por ejemplo, mira, tengo que ir mañana aquí, ¿me puedes acompañar? Y ya la estás sacando, haces el mismo efecto. Es que me he propuesto ir a tal sitio, pues que a mí solo me gusta ir contigo, pero me siento a gusto. Y ya la estás haciendo ir. En vez de decirle, es que tienes que salir y dejarla ir, o obligarla, ¿no? Entonces, empatizar y saber que le está costando. Es como si llevara una mochila con una piedra. Tú no le puedes decir que corra, ¿no? Tienes que ir a su ritmo. Uh-huh. Vale. Otra cosa que hemos estado comentando antes es... el concepto de paciencia dentro de la pareja. Uh-huh. Si lo puedes explicar, ya que estamos, que eres musulmana, desde una perspectiva islámica
y de qué es una paciencia activa y qué no es paciencia, que muchas veces entendemos como paciencia dentro de la pareja. A ver, es que aquí es un tema que yo debato mucho porque la paciencia, que es el sabr, tenemos un concepto a veces un poco erróneo. O sea, tú puedes aguantar y tener paciencia ante adversidades, ante algo temporal, pero por ejemplo ante un maltrato o ante, ¿cómo se dice? No me sale en español, dolm. ¿Eso en catalán? No, Injusticia. o tal, yo ahí no pienso, porque tú tienes que cuidar tu nefs también y al final serás juzgado también por cómo te has cuidado tú, ¿vale? Y eso no es ser injusto con la otra persona. Si tú, por ejemplo, no estás a gusto yendo a un lugar y no es tu obligación ir a ese lugar porque las personas que hay ahí no estás a gusto, tú tienes que respetar a esas personas, ¿no? Hacer selat rahim, que es pues, ir a visitar, pero tú no tienes por qué ir quizás cada semana. Eso no es sabr, ¿sabes? Eso es ser injusto contigo mismo. O aguantar con una pareja, que esto me lo encuentro mucho, que te maltrata, que te humilla, que tal, por los hijos. Eso es un poco una excusa que te autoconvences. Tú tienes, o sea, Allah te ha dado unos derechos y tú tienes que hacer uso de ellos. O sea, tú no puedes coger y pasar. Entonces, esto de sabr se ha ido trasladando o de generación en generación de manera muy errónea. Y ves mujeres que de tanto aguantar cosas que no les pertenecen, que quizás tienen 50 años y parece que tengan 80. Están desgastadísimas. Y luego tienen pues enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, la mayoría de colesterol, tal. Es de esa frustración que tienen dentro. Entonces, creo que es importante entender cuál es el concepto de sabr. Que es que tú también tienes que tener un cierto límite. Incluso, es lo que decíamos antes, de que en el Corán se habla de la justicia, pero ser justo con los demás, con el huérfano, con el pobre tal, pero también contigo, con tu pareja, con tal. Vale, y en relación un poco a esto, una pareja que está intentando construir una relación sana, ¿no? Con una buena comunicación, intentando cuidar el uno al otro. Imagínate, por ejemplo, que ha crecido, o uno de ellos ha crecido en un entorno de familia pues, machista, tóxica, comentarios. ¿Qué aconsejas a esta familia, o sea, a esta pareja, que hagan para proteger su relación, al final, que es la que construyen ellos, y no dejarse influenciar por comentarios de gente, de a lo mejor otras mujeres que me dicen, ay, es que tu marido tal, o otros hombres que le dicen a mi marido, uff, es que no estás siendo hombre porque tu mujer tal? ¿Qué es lo que aconsejas a una pareja para que pueda tener una relación sana para ellos? Claro, primero ser consciente, ¿no? Lo que decíamos antes, de entender que somos un equipo. Entonces tenemos que trabajar a la par, tener debates, reflexiones y saber cuál es, hacer como una coraza para proteger a la pareja. Entender que nosotros lo estamos haciendo bien. Yo qué sé, si estamos en casa los dos, que nos ayudamos las tareas de casa, no tenemos ningún problema. Si alguien viene y le dice a mi marido, tú eres menos hombre por hacer las tareas de casa, yo creo que anteriormente, como que ya se ha hablado, se ha trabajado, tiene que saber cuál es la línea roja. Por eso lo decíamos de entender cuál es el rol de cada uno, para entender dónde está el límite y sobre todo cuidar con quién nos juntamos. Si es una persona que te está todo el rato diciendo cosas negativas y que va a destruir tu matrimonio, tú lo tienes que detectar. O sea, es como una alarma roja de atención. ¿Qué pasa? La familia. Si es familia, ahí va a costar más. Pero no dejar influenciar. Tú no hace falta que entres en debates en la familia, ni ser sincero del todo. A ver, yo siempre digo una frase de es buena la sinceridad, pero no el exceso de sinceridad. Sincericidio. Sí, o sea, tú puedes ser sincero, pero no hace falta que digas, es que mi marido hace esto y yo en casa lo hacemos así. No hace falta, porque te van a criticar quizás. Por eso tienes que saber a quién trasladar esto. Bueno, pues hemos tenido un pequeño corte que
como siempre tenemos ahí unos cortes. Ellos no lo van a notar porque esto es la magia de la edición, lo vamos a tener ahí. Así que bueno, hemos dicho que vamos a ir ya a la sección del Soco. Del Soco. El Soco ese, gente. Gente, el Soco. A la sección del Zoco, así que nada, muchas gracias por haber venido, espero que hayas disfrutado. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ha sido un muy buen episodio y espero que la gente también en casa también Inshallah. le haya aportado. ¿Y dónde te puede encontrar? ¿Alguien quiere una cita contigo, una consulta? ¿Dónde te pueden encontrar? Online estoy en Instagram como psicóloga.ilham y luego tengo un centro presencial, que somos 2 psicólogas, que es Mind and Us. Mind and Us. Mind US. and Us. Mind and Mente- Us. Mind Vale, and Mente y Us. nosotros. Vale, Mente y perfecto. nosotros. Pues lo vamos a dejar en la descripción, así que si alguno de los medineros o medineras quieren acudir, está en Barcelona, No, en Llança. Llança. Al lado de Y también haces consultas online. ¿no? Sí, yo trabajo online generalmente y Bueno. Vale, perfecto. Ambos idiomas, árabe y español. árabe, español y catalán. Estupendo, molt bé. Pues sin más dilación, buen día per la matí. No. Buena tarde. Buena tarde a todos y nos vemos pronto en La Última Medina. Esas que están viviendo estos procesos, tenemos muchos en el Zoco. Tú desde fuera como psicóloga, ¿cómo ves este proceso de cambiar de religión o empezar en una nueva religión, entrar en una nueva religión? Porque veo muchas veces que algunos de ellos generan trastornos muy grandes y lo estamos viendo, ¿no? Dentro de la comunidad a lo mejor pues una persona que aparece que a lo mejor es más conocida o menos conocida y que de repente pues está muy metida en la religión y al día siguiente Ya. está directamente fuera y la comunidad también presiona mucho. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva psicológica y a lo mejor qué consejo le puedes dar a aquellos nuevos conversos para que sepan dar esa guía desde la perspectiva psicológica? A ver, yo tengo que decir